Conflicto. Ahí detrás del Dale. Vámonos. Nos tiene. Se supone que estamos en vivo, vámonos. Vamos, sí. Sí. Que nos tenga para Tengo, pero. presentación. Ah, dale, tú haces. Vende para. No, tú eres la presentadora. Dale. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos vemos. días. Bye, Saludamos a gracias. quienes están en compañía de APAC TV Clap Informativo en este domingo 8 de febrero del 2026. Estamos, ya son las 10:04 de la mañana, inicia, porque la comunidad de Peguche se prepara para vivir ya el Pauca Raimi Peguche 2026 y por supuesto pues nosotros vamos a traer los pormenores de esta transmisión en vivo a través de nuestras páginas de APAC TV. Por supuesto agradecer a nuestros gentiles auspiciantes, tanto de Afritadas Lolita y también a Confecciones Aarón, que se hacen posible que estemos con ustedes. Con esto pues vamos a iniciar ya la transmisión desde la entrada a la cascada de Peguche. También vamos a saludar la presencia de nuestros compañeros. Por un lado nuestro compañero César, que nos ayuda en el lado técnico, y también con nuestro compañero Edison. ¿Cómo estás, Edison? Muy bueno. Sumak, punjaguta, sumak, chishiguta, sumak, tutaguta, charipangichi, tukuya, riku, mashiukune, manashi, manasta, kapangichi, ñachu, paktasha, kapangichi, kaipauka, remi, kunata. Ushisa pacha, unapi, alingapa, mashiukuna. Chasnam, yakti, kaigupi, wairama, shukshina, panchi, imashina, minya, kaipauka, raimi, peguche, tío, 2026, kacharipa, nacho. Chasnam, rikuna, panchi, imashina, minya, shuk, mashiukunapa, ya está. Sumak, ya puncha, pama, paikunapa, chura, hukunawan. Hasta sumagja rikurin kuna taita mama kuna hasta sumagja kuna rikurishpa kana hupan masio kuna suma punjauta charpangichi chasnami nya kaypi peguche llaktamanta nya wayrakuman llukshinakpan chasnallata masio kuna kumidapanchi kaypi shitachishpa kapangichi kay peguche ay llaktamanta kasnakunataka llukishpa kana hupanchi. Pame, estamos todos listos para festejar el póker. Así es, ya desde ayer se supone que está en la comunidad, ya se prepararon con las vísperas, también estuvieron acá transmitiendo, estuvo transmitiendo nuestro compañero Eddie, el castillo de fiesta. Cuénteme cómo estuvo ayer la movida aquí en las horas de la noche. Te cuento que, ¿qué tal más? Te cuento que me pasó algo raro ayer. ¿Qué pasó? Bueno, estaba con un amigo que me estaba acolitando con el carrito para ir a ver lo de Monse también. Ya. Y yo que vine acá a Peguche, como quería ver el castillo, aún no estaba encendido, todavía estaba en el suelo, o sea, no estaba parado, no estaba nada listo, digamos, algo así. Y mi pana me dice, vamos a volver de Montserrat, córrele a ver las vísperas de Montserrat, porque ahí también son, ¿no?, las vísperas de Montserrat. Nos vamos, nos demoramos una media horita, digamos. Una media horita creo que nos demoramos. Regresamos de acá y el castillo ya terminando. No. Qué fea situación y el castillo ya terminándose. Solo llegamos a ver ya la parte de arriba y un poquito de las vacas. Yo Nada estuve más. en una situación similar porque pasé por acá, nos hicieron desviar a los vehículos porque dijeron que el castillo ya llegaba. Pero, En efecto fui a mi casa, dije como que esto lo van a encender a medianoche. Llegué 11 de la noche y esto ya estaba hecho ceniza. Me regresé a Montserrat porque también me gusta la fiesta. ¿Te gusta Pero la fiesta? sí, estuve en Montserrat en la parte de afuera. Sin embargo, no pude ingresar porque no tenía efectivo. No permitían transferencias para la entrada. Así que estuvimos ahí dándonos la vuelta también por algunos sectores de aquí de Peguche, en donde se estaba realizando la presentación oficial de los últimos equipos acá que participarán en este campeonato intercomunal de fútbol. Sabemos que en este año hay la participación de 30 equipos de algunos sectores de aquí, algunas comunidades. Realmente me sorprende que, claro, hay varios equipos acá y esto ha hecho que el desfile se extienda por algunas calles de aquí, de la parroquia que hay la comunidad. Así que yo quiero preguntarte si tienes en particular algún equipo que apoyes. Lo doy todo por cuál. Es que hay algunos equipos que siempre han llegado a las finales, o ya es como que los más sonados. ¿Cuáles? Uno es Ferrocarril, otro es San Roque, Lumán, Quinchuquí. Asimismo, es dos equipos de Calera, que son los Andes,
y Cerro Porteño. Son los equipos que casi siempre han estado avanzando a las finales. Y bueno, entre esos estoy, pero al que más le voy, estoy entre Quinchuquí y San Roque. Les decimos a nuestros amigos que dejen en los comentarios a quién apoyan en esta ocasión. Yo sé que después va a haber una inauguración, va a haber el partido inaugural y por supuesto pues va a haber la participación de Máximo Banguera entre los seleccionados, los que forman parte de la selección de San Roque. Sí, justamente como tú dices, Máximo Banguera, y hablando de equipos, está justamente en el equipo de San Roque, como estaba mencionando. Entonces, yo no sé mucho de fútbol, pero por ahí se nota. Es una de las estrellas que está viniendo acá también, ¿no? Ya. Vamos. A mí bueno, decirte que es la primera vez que yo estoy aquí en la inauguración del Pauca Raimi Peguche. Estuvimos el año pasado también en la inauguración del Pauca Montserrat. En esta ocasión venimos acá y me parece bastante bonito que están manejándose bajo la temática del reciclaje. Este logo tan importante que también llama la conciencia de las personas que van a participar en las actividades. Mencionar que también este grupo fue la basura, dice, échale la basurita, eso, no bote basura. El llamado a la conciencia también de parte del consorcio Taita Imbabura, que vengan pues, a vivir las festividades con mucha conciencia, más que todo en el cuidado ambiental, por un lado, recoger la basura con los arados. También entendemos que este año se va a haber una estricta regulación al tema del uso de la anilina. Eso es muy importante, que va a estar prohibido dentro de las instalaciones de la cascada, de donde se desarrolle el campeonato Paucar y demás. Así que es bastante importante que deben a concientizar a través del desfile el mensaje que tiene que llegar a las personas para que cuiden el medio ambiente. Y vamos a seguir avanzando. Bueno, amigos y amigas, como ustedes ven, seguimos avanzando. Vamos a intentar llegar hasta, ¿cómo se dice? Al inicio, ¿no? A la cabeza principal. Por acá vemos diferentes grupos de danza también, diferentes instituciones educativas también que se hacen presentes, ¿no? En estas festividades del póker. Y algo que te iba a comentar, Pame, es que justo lo que estábamos viendo atrás, la iniciativa de los animalitos que estábamos viendo al lado, ¿no? Sí. Esos también participaron en lo que es el baile de disfraces de San Pedro, y es una iniciativa también concientizando a la protección de los animales, concientizando a la protección de la naturaleza. Justamente ellos salieron premiados en ese baile de San Pedro, un baile de disfraces que sabe hacerlo aquí en Peguche. Me parece bastante bonito. Vemos los animalitos, estaban el oso de anteojos, el hormiguero también. Son algunos animales de acá que están dentro de aquí, de la zona del bosque protector, del consorcio Taita Imbabura, de la zona. Así que qué bonito que se presenten este tipo de iniciativas. ¿Te parece si leemos los comentarios que se generan a través de las redes sociales? Aprovechamos también para saludarles a quienes están conectándose a nuestra transmisión y dejan sus comentarios. ¿Qué dicen? Shama shuguna kaypi son pachaña shawtaña kaypi paskilkas pa katilakpan na chunyu kanchi pa panga upi kaypi kilka katispa kagri panchi mashuguna kaypi kuna parkanchi pita kida parka campeón ni panacho. Dice Gav Calcetines, año anterior quien quedó campeón y vicecampeón. Por acá les responden también, ¿no? Edison Hinojosa, el campeón Imbaburapac de Gualabí. Bueno, ellos fueron los campeones, pero aunque hubo una controversia con esos campeones también. Pero bueno. Cuente, ¿qué pasó? Era un equipo que se suponía que era la mayoría indígenas del pueblo Quichua Cayambe, pero hubo una controversia porque no se sabía si eran o no mismo de la comunidad. Entonces, como había contratados mestizos también, entonces era como que algo imparcial, digamos, en igualdad de equipos. ¿Ya? Entonces era como que había más contratados mestizos. Eso era como una duda clara que quedaba con el equipo. A pesar de, pasó todo el campeonato y hubo muchos reclamos también ya al último, pero bueno, a la final ellos quedaron campeones.
Bueno, vamos a ver este grupo bonito que está cantando por acá también. Hasta eso, pues vamos a agradecerles a nuestros gentiles auspiciantes, quienes hacen posible que estemos con ustedes. Gracias a Confecciones Aarón, diseño que te abriga, durabilidad que te acompaña, buzos con capucha de tela fleece en más de 10 colores. Los personalizamos con diseños a tu elección. Estamos ubicados en Otavalo, en la Recauta y Abrón Calderón. Llámanos al 09 82 700 161. También gracias a Fritadas Lolita, 25 años deleitando a tu paladar. Te ofrecen las deliciosas fritadas con choclo, con mote, con papitas, con cuero y el cevichocho bolquetero. Encuéntranos en la calle Sucre y Piedrahíta frente al Sana Sana. Atendemos de 10 a 18 horas, también todos los días, no te lo puedes perder. Como te decía, es la primera vez que participo acá en la inauguración. Me sorprende el número de personas que participan en el desfile, por supuesto. Así que ha sido bastante bonito, bastante grato ver la organización que tienen de parte de la comunidad, de los mismos deportistas que vemos, incluso los más pequeños, pues desfilan con su madrina, vistiendo los colores de su equipo. Así que es bastante bonito que se pueda observar la organización y más que todo la participación de la comunidad en este evento mayor, ¿no? Vamos a ver a los mini priostes también, o mini corazas que están por aquí. Esta es la diversidad que se puede ver, o más bien dicho, la belleza en la vestimenta del pueblo quichua que se puede observar dentro de estas festividades. Y más estaban en el canchipa pachao con África, o causa de una pinacho, o el mío con mi estaban en el canchipa chura con la ropa con ataca, paikunami estaban chura pues pachura pues pacapana chicas na de kupan chica y suma raimi con África, paikunapas suma ya poncha pamba o hasta kukabe una un duxis pacapan más. Burrito, ¿qué más? Banda, dicen por acá, banda. ¡Y que viva Pehuche! ¡Que viva! Esa es, que viva. Que viva APAC también nos dicen. También que viva. Hasta eso decirles a nuestros amigos que Oye, nos están sí, viendo ¿qué tal, desde qué Coco? sector se están conectando. Sabemos que hay muchos minalaes que están en otras partes del mundo. Quizás no pudieron venir a la fiesta mayor, pero nos están viendo y nos sintonizan a través de las redes sociales de APAC TV. Así que les invitamos a que dejen su comentario para conocer de qué lugar nos están viendo. Y por aquí pues ya vemos, no sé si en sí es un grupo de mujeres. Te comento que aquí cada barrio también se organiza para hacer estas presentaciones, ¿no? Entonces son del barrio Atahualpa, barrio Central, digamos como Imbaquí, tipo comunidad también. Hay varios barrios aquí en la comunidad de Pehuche. Entonces cada comunidad también se va organizando para su participación dentro de esta inauguración del Paucar Raimi 2026 aquí en la comunidad de Pehuche. Así es. Yo veo esta calle que está nítida, las paredes están nítidas. Esperemos que quede así todo. No, a ver todas cuántos estas días 2 le semanas. damos. ¿Cuántos días les damos para que la pared se mantenga así de limpia, así de clara? Vamos a ver acá si compartimos un poquito, interactuamos con las personas que están acá. Vamos a ver si podemos conversar. Está un poquito ocupado. Vamos a ver más adelante, a ver si podemos un poquito conversar con las personas que están acá, que han venido. Está un poquito ocupado. Vamos, estamos en vivo. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Turico. Turico, sí, estamos en vivo a través de las plataformas de APAC TV. Por favor, cuénteme cómo se han estado preparando para vivir ya la fiesta mayor del Pehuche Paucar. Mire, le cuento que hemos estado preparando todo el año. ¿Ya? Entonces, imagínense, ya estamos ahorita, ya todo el mundo ya estamos ya activos. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos en pleno apogeo de las fiestas. Y aprovechando, bienvenidos todos. Y saludos desde Pehuche, del Paucar Pehucheteo. Sí, Ajá. por favor, cuénteme quién participa, si la comunidad, la familia, ¿cómo están organizados acá? Mire, aquí participan todo el mundo, todas las generaciones. Mira, aquí atrás mío, miran esas niñas chiquitas. Y van así, todas las generaciones participan. Y todos los barrios, toda la comunidad, todo el mundo. Justamente vemos que por esta fecha pues los minalares regresan y este es el momento para compartir entre todos, entre la familia, la comunidad, porque el fútbol une a las personas. Ajá. Está ocupado. Sí, así que por favor, ya vamos a seguir avanzando. Su mensaje para quienes nos están viendo a través de las redes sociales de APAC TV.
Ajá. Mira, aquí estamos todo el mundo, los Mindalaes, por ejemplo, yo soy un Mindalae. Ajá. Entonces justo coincide con el invierno de allá, entonces regresamos aquí para festejar la fiesta del florecimiento. Y por eso, bienvenidos todos, los que están aquí, los que están al exterior, bienvenidos. Listo, muchísimas gracias. Pues estuvimos conversando con un Mindalae que ha venido para vivir las fiestas del Paucarraimi. Y nada, pues es bastante bonito verla, cómo se organizan, cómo están apersonados en la fiesta, que todo esté bien. Lo lindo es que, como él menciona, que hay las generaciones de los más chiquitos que también esperan estas actividades realmente. Así que yo estoy encantada aquí. Es la primera vez de disfrutar y ver cómo se organizan en este primer evento mayor, que es la inauguración. Nos estamos dirigiendo justo al estadio. Te cuento también, Eddie, que como en la noche ya se había acabado el castillo, me fui a dar una vueltita por el estadio de aquí de la comunidad, un estadio bastante adecuado realmente, las carpas también con varios emprendimientos gastronómicos, productos, con muchas, con incluso juegos, y vemos nada, pues que esto llama la atención, ¿no? Lo importante es el dinamismo, el dinamismo que se genera en esta época del año. Arriba Shoguna Chasama Kaipi Sumakta Rikuna Panchi Machina me Kaipiña inauguración Paucarraimi Pehuche 2023 ña Sumakta Callarispa Kakupan Nacho Mashoguna Kaipi miña hasta estado ñukanchipas ña upaguma Atina Panchi y Machina miña upa Pipesekunapa Shuk Mashoguna si Machinata Paikunapa Kaipi Kanakupan Nacho Paikunapa Rikushinata Sumakta Rikushinata Chasami Panchi que pregucha ella caminando o era más de panchi y una maimanta de una ilka paluchi mashiruna que chiva saludo nata cachazo cagapa mashiruna que kimba rimasca nata mashina takepi dikuna ponichi na chiva kai Paucarraimi Pehuche inauguración 2020 Callarik Mashiruna. Así es. Y recordarles que estamos en vivo a través de las redes sociales de APA. El amanecer también, como les va, buen día. Por ahí también nuestros colegas comunicadores haciéndose presentes también. Y bueno, como vamos, llegamos al fin a donde quería llegar, al inicio de a la cabecera, más bien dicho. A la cabecera se dice encabezando. Así que les están encabezando, ¿no? Sí, así es. Vemos acá están los trofeos que se van a entregar. Los trofeos de Valo, que están los concejales, están los fiestas, por supuesto. Más un poquito más atrás está justo la banda municipal. Así que es importante la participación también de las entidades públicas en este tipo de eventos, más que todo que nos ayudan a poco a financiar. Sabemos que es un gasto bastante grande, ¿no? Bastante grande. No es un presupuesto totalmente enorme. Yo creo que gastan más para estas fiestas que antes para la misma fiesta de Otavalo. Gracias, Pame, está siendo mi, ¿cómo se dice? Mi guía, está haciendo mis ojos por el día de hoy. Estoy yendo de espaldas, si ustedes me vieran, estoy yendo de espaldas. Y como no tengo ojitos por atrás, me cubre, sus ojos, señor. Ella es mis ojos por el día de hoy. Dejen sus comentarios, amigos, déjenos saber desde dónde nos ven también. Estamos aquí listos, prestos para leer sus comentarios, dejar sus opiniones también de quién gana, ¿no? En este campeonato también. Eso. Miren, por aquí nos dice Elsa Mañala, nos dice saludos a mi querido hermano, a la distancia. ¿Qué boñaña? ¿Cómo estás? Un abrazo fuerte. ¿Dónde se encuentra? Vamos a preguntar, ¿por dónde está? ¿Qué ñaña? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Estamos transmitiendo, darás compartiendo. Shita chipangichi ñami kay capilla postuguma ya chayano panchi mashiyukuna. Chasami kay piña estaban aspao hinti unapas ña rikuspa chayano pan. Asangar ña kukabi kunatapas alistaspa kanajupan. Kuy imaginata kukabi kunatapas uma kunapi churaspa ña kati gripan kumba gripan. Kay punja okuna nacho mama okuna tia okuna pita okuna pues chasna kati swami kay punja okuna taka costumbre okuna taka yali pan masio okuna.
Por ahí nuestro cameraman, nuestra antena man también haciéndose presente. Vamos a ver si saludamos con César. César Chávez, ¿cómo está? Gracias por brindarnos su servicio técnico en esta ocasión como satélite man. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra en este día? Pues gustoso de participar en esta transmisión, en la inauguración, ¿no?, de este Paucar, y dispuestos a guerrear, pues, ¿no?, con mis compañeros aquí. Así es. Le cuento, como le decía Edith, es mi primera vez que vengo acá y veo la organización que tiene. No sé qué experiencias tiene aquí en este Paucar de Peguche o en Paucar en general de varias comunidades que lo celebran. Bueno, ahora se ve que hay bastantes comunicadores, ¿no? En principio de los Paucars no había esto, ¿no? Y también ha incrementado bastantes auspiciantes, la banda mocha que le llamamos, en fin, algunas costumbres que no se ha visto antes, se ve que se está rescatando. Muchísimas gracias. Y estamos viendo justamente la delegación de las autoridades que hacen tanto la alcaldesa de Otavalo, también los concejales de aquí del cantón Otavalo. Chao, Pipirama. Dice Berito Farinango, buenos días, saludos desde Barcelona, gracias por transmitir. Gracias, Berito, gracias por estar en compañía de nuestro canal. Y Pachapanchi, que hay publicidad, hasta me echó hasta Gary. Hay una manda, me caí, fuera, una mamá, yo chispa, gana, panchi, machicona, que hay películas, panchi, imagíname. Banda municipal, Otavalo, con paso, campana, chupana, inauguración, Paucar, Raimi, Peguche, tío, 2023, imagíname, paso, gana, Estamos en la avenida Sucre y Piedrahíta, atención todos los días desde las 9 de la mañana, así que vaya, comparta con su familia. Recuerden que acá ofrecemos platos como cevichochos, encontramos también papas con cuero. Ay, sí, ya da hambre, ¿no? Ya da hambre a esta hora de la mañana. También gracias a Confecciones Darón, diseño que abriga, durabilidad que te acompaña, usos con capucha de tela fleece con más de 10 colores. Los personalizamos con diseños a tu elección. Estamos ubicados en Otavalo, en la Ricaurte y Abdón Calderón. Llámanos al 09 82 700 161. Ya sabes, de una pancha imagina de mercado en la sumancia puncha pamba o una pas hasta Gary. Un vaso para ganar pan, na chukai punja gopi, yukachi pachura una no nachu. Imagina mi pincho poder mi kuna imagina mi. Magda chura kuna pana kuna bachari kuna chay kuna mamri kuna pancha imagina mi wow kuna pas Magda chura kuna parte vaso para ganar pan, kai punja kuna pinacho macho. ¿Qué te parece la participación de los niños también, tú que me mencionas que vienes por primera vez a la inauguración del Paucar? Sí, realmente es bonito, ¿no? Más que todo utilizan la vestimenta tradicional, fortaleciendo en este espacio la identidad que debería ser siempre en todas las generaciones y nada, es inculcar ese valor de identidad, ese sentido de pertenencia. Entonces, nada, involucrarles desde temprana edad para que más adelante pues sigan defendiendo la fiesta, sigan preservando las costumbres y tradiciones. Y nada, me llama la atención la vestimenta tan linda que tienen. Yo no sé mucho por ejemplo, de los atuendos, de los aretes tan largos. ¿Conoces lo que son las orejeras? Las orejeras, sí, supongo que es lo que se ha puesto ahorita, ¿no? Oye, pero yo también quiero desviarte para que veas al otro lado cómo están organizados
organizándose justo para el mediano. Miren ustedes. Sí, justamente Aquí estos las mamitas medianos han preparado. es lo que se reparte, puede ser dentro de lo que es la comida comunitaria o sucabi que decimos, o también lo pasan como un presente, ¿no? A los priostes de este año. Y tanto vez comida ya va a dar hambre, amigos, amigas. Yarga grim, macho, una yarga grim, bacha amigos. Cuéntame, no sé si aquí también suelen organizar la pamba mesa. Claro, al último. Al último dicen, Al último, y justamente como decía, eso es para algunos para la pampa mesa sí y otros para brindarle al prioste también. Que nosotros también vamos avanzando un poco, vamos hasta esperarles al dedo tres. Vamos a esperarles hasta el dedo tres. Vemos que hay varios medios de comunicación nacionales, incluso que han venido acá, han dado cita en esta ocasión para transmitir lo que significa la fiesta del Paucar. Así que bastante bonito la organización. Vamos a ver si más adelante podemos conversar también con el prioste de este año. ¿Sabes? Quiero averiguar también cuál es la edición en este año, cuántas ediciones ha habido de Paucar. Más de 25, 30, ya creo que son, no recuerdo el número exacto, pero más de 25 ya es. Sí, ya vamos a tener ese dato preciso. Por acá vemos que miren, la fritada hecha acá a la vista de todos. Ya no quiero ver comida, estaba yarga grim macho con una chica grim, tengo hambre, pachama, ya no quiero ver más comida. Por ahí siguen pidiendo la ayudita para seguir con los medianitos también. Entonces, vamos a ver cómo se van dando esta situación por acá. Llegamos a quienes están encabezando, ¿no? Vean nomás los colegas comunicadores en cola. ¿Conoces de dónde nomás son? Vamos a saludar con el TV Click, con el don Carlitos Leighton. Hemos también visto a los señores del Despertar. Por ahí veo a alguien de Diverso TV también. Sí, hay varios medios. Compañero, ¿no? Que dice Onda Music, por ahí el colega. Me imagino que es el que está así, el que está con el guagua del medio. Sí, vamos a ver si podemos conversar con... Caminando igual, ¿verdad? Sí, son 30 años. No, me quedaba la duda, pero son 30 años. ¿No? Vean nada más el precio también. Elegante. Vamos a ver si podemos conversar con... Saludos amigos a todas, como bien decía, apóyennos compartiendo también la transmisión en vivo, dejen sus saluditos, dejen sus comentarios, dejen saber desde dónde nos están viendo amigos, amigas. Vamos a ver si podemos conversar acá. ¿Cómo están? Muy buenos días, estamos en vivo a través de las redes sociales de APAC TV, mucho gusto, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, mi nombre es Segundo Gramal, presidente del Paucar Peguche 2026. Cuénteme cómo ha sido la organización de todo este año realmente para la fiesta mayor que hoy ya inaugura las fiestas. Pues sí, toca reconocer que este trabajo ha sido bastante duro, pero yo creo que con la dedicación y el compromiso que uno tiene con la comunidad, se ha logrado hacer muchas cosas y, ¿por qué no?, estar bien contento y agradecido con toda la gente y las instituciones que han hecho parte para que esto de el Paucar Peguche siga adelante. Quiero preguntarle qué tan difícil es llevar a cabo la organización de una fiesta tan grande que año a año sigue sumando más personas. José Santa Cruz? Yo creo que siempre como peguchetíos creo que nos gustan los retos.
Entonces, cada año, cada presidente hace lo mejor de su persona para poder seguir creciendo. Y claro, para mí personalmente ha sido un compromiso bastante fuerte y duro. Es así que yo tuve que hacer los viajes acá a Ecuador 3 veces en este año. ¿De dónde viene usted? Nosotros vivimos en Noruega. Entonces, desde que asumimos este cargo y la responsabilidad, entonces lo hemos tomado a pecho, y prácticamente ya desde octubre ya tuvimos que venir a vivir acá en Ecuador para así poder cumplir todas las metas y los proyectos que hemos tenido. Así es, por favor, cuéntenos de manera rápida qué vamos a tener este año, qué artistas nomás por ahí van a venir. Bueno, pues este año tenemos un abanico de programas, tanto culturales, artísticos, deportivos. Entonces, pues ahorita mismo hacer el listado es bastante grande, pero sí tenemos desde este día que es la inauguración ya, y entre semana tendremos los eventos deportivos, y desde el viernes ya empezaremos con los programas culturales, artísticos. Así es. Bueno, nos queda más que felicitarle, desearle éxitos, y más que todo, pues yo quiero que de aquí dé un mensaje a través de las redes sociales de APAC TV para que la gente venga, disfrute y viva lo que es el Paucar Raimi Peguche 2026. Pues muchísimas gracias a todos los seguidores de APAC TV. ¿Por qué no invitarles a todo el mundo que nos está escuchando o viendo de todas las partes del continente, que se den cita aquí en Peguche 2026, que este Paucar va a ser inolvidable? Muchísimas gracias, estuvimos conversando justamente con el presidente del Paucar Raimi 2026, así que nos da su mensaje y más que todo nos da a conocer cómo ha sido la organización para esta fiesta. Nos comenta que ha tenido que venir por acá a vivir, a residir acá nuevamente en Otavalo desde Noruega, para que la fiesta salga bien, para que la fiesta pues se desarrolle de mejor manera. Así que eso también es costumbre, que los Mindalaes vengan acá únicamente por las fiestas o vengan a organizar la fiesta. Y algo que puede ser un poco contradictorio, a pesar de que si vienen los Mindalaes, y algo en contra creo de la gobernación también actual que tenemos, en situación económica, digamos, justamente por la venida de los Mindalaes que tú dices, hay varias personas que compran sus vehículos, hay varias personas que a veces compran sus vehículos, alquilan, pero justamente por las situaciones de corrupción dentro de la ANT, quedó un mes suspendido todo lo que es los papeleos, ¿no? Entonces eso quedó en veremos, y muchos de los concesionarios automovilísticos quedaron como que un poco molestos con esas situaciones también. Bueno, cositas que pasan en el gobierno Así actual. es, justamente nosotros habíamos realizado una nota sobre este tema. Aprovechar también para que nuestros amigos nos sigan en las redes sociales y vean un poco la investigación que se realiza de parte de APAC TV y sobre este tema que se está dando a nivel nacional. Están suspendidas la emisión de matrículas, la emisión de licencias, debido a supuestos casos de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Tránsito, que pues habría avalado la venta irregular de licencias y otros documentos que sirven justamente para para todo lo que significa la compra y venta de vehículos y también la conducción. Así que nada, aquí en Otavalo nos decían los señores que son 65,000 procesos represados, bueno, son 65,000 procesos que se dan en el año, así que más o menos es un promedio de unos 10,000 casos que se pueden perder, 10,000, 8,000 casos que se pueden perder a lo largo de este mes. Así que nada, decirles también que no hay la ordenanza, o está suspendida las multas si usted conduce con una licencia caducada, con también una matrícula caducada. Están suspendidas las multas, así que la disposición de la ley de la Agencia Nacional de Tránsito. Así que ya estamos llegando a este punto, ya estamos llegando acá al estadio de Peguche. Ayer en la noche vine y fue muy bonito. Miren lo que han puesto.
Mire, yo me sorprendo. ¿Qué está Porque han puesto? puesto una tarima, eso no estaba ayer en la noche, no Ah, estaba. yo digo que te sorprende. Me sorprende. Leemos los comentarios también. Leemos los comentarios que vienen en nuestras páginas. Nos dice por acá, saludos al Prioster Don Caracol desde Bélgica, Antwerpen. Esto es, Antwerpen. sí, justamente Leito nos dice eso también. Steven Mendoza dice, hola, saludos desde USA. También un Steven saludo Benalcázar. a mi hermano Steven Benalcázar. Muchísimas gracias por estar pendientes de las transmisiones y decirles que ya lo vamos a ver en pocos días. Y aprovecho también para desearle un feliz cumpleaños atrasado. Así que esperamos que ya se encuentre por acá para festejarlo en familia como se debe. También gracias nos dice a Kenia Isa, nos dice saludos. Nosotros recuerden que estamos transmitiendo los pormenores de la inauguración del Paucar Rally Pegucho 2026. Ahora sí, quedamos por acá un momento. Por acá nuestros amigos, el hombre antena de APAC TV. Manaya Mashiyukuna, Sumalta Churikuna Pangichi, Alida Chutapanchi, Mashiyukuna, Kay Pachaukunapi ña, Kay Rumpa Hitana Pambagum Anchayana Panchi Nacho, imagíname Kay Pipas. Ña estaban ña Kay Pacta Kangapa Nacho, estaban Are Kay Gopime, imagina golpe Pujayo Kunapas, golpe Rumpa Hitayukuna Kay Punjagupika, Kasta Punjagunapi, Kay Iskay Kunkayukunapika, Kay Pactaspa Yelpanga estaban Kare Shuk lado Kunapipa. Sata Mashiyukuna, Shuk lado Mandapas, Samuspa Kanapanga, están Gari Kay Pachaukunapas, Cuidarispa Kapangichi, Ama Ima Utap Yanga Sakpangichu, Kikimba Kantawa Kunataima, Yanga Maichu Sama Sakpangichu, Chasata Kimba. Pues a nata cuidaspa Kapangichi Mashiyukuna, Panchi Mashina Mikai. Chakta upa asa que unata pa causas pasikuna pach pero seta gurpilata chasa pacta ya kapanga pa Mashiyukuna cuidarispa. Sikuna panchi mashina mi mama ugna pas pita ugna pas media dokuna nya pa ikuna pas pacta akumbas pa kana upang kai puja ugna pinacho kasnami pa ikuna pas nya kanchi pas kumba panchi minispa pa ikuna pas sampang na pa ikuna pa media no kuna Mashiyukuna. Decirles que esta transmisión es posible gracias a nuestro equipo realmente nuestra antena móvil. Aquí hay un poco de dificultad en la señal, pero hemos traído el equipamiento correcto para traernos los pormenores, así que es un esfuerzo que realiza APAC TV para estar con ustedes en compañía, transmitiéndoles justamente los pormenores que se generan. Así que gracias por sus comentarios, gracias por las personas que están con nosotros en nuestra compañía. Y nada, nosotros vamos a seguir acá. Nos preguntan por aquí si se transmitirán los partidos. Vamos a ver si es que hay la posibilidad. Pero nada, o sea, ya saben que dentro de lo que estén en nuestras posibilidades, los vamos a realizar como APAC TV. Vamos acá, José Santa Cruz nos dice, aquí les sigo desde España, muy buena transmisión. Muchísimas gracias por esto. Así que decirles también que esta transmisión llega gracias a Confecciones Aarón. Gracias a Confecciones Aarón tenemos varios artículos realizados para ustedes. Tenemos diseño que abriga, durabilidad que acompaña, buzos con capucha de tela fleece con más de 10 colores. Los personalizamos con diseños a tu elección. Estamos ubicados en Otavalo, en la Ricaurte y Abdón Calderón. Llámanos al 0982-700-161. También gracias a Fritadas Lolita, son 25 años deleitando a tu paladar. Te ofrece las deliciosas fritadas con choclo, con mote, papitas con cuero y cevichocho bolquetero. Encuéntranos en la calle Sucre y Piedrahíta frente al Sana Sana. Atendemos todos los días, no te los puedes perder. Vemos acá que ya inició un primer bloque de las delegaciones de las autoridades, pero ahora ya ingresan los distintos equipos que van a participar. Confecciones Aarón. Estamos viendo los banners que llegan gracias a más de 10 colores. Encuéntrenos en Otavalo, calles Ricaurte y Abdón Calderón.
Así vimos Cuyayay, Peguche. Vamos a ver si podemos conversar con las mamitas acá que están participando. ¿Cómo está? Muy buenos días, estamos en vivo por las redes sociales de APAC TV. Su mensaje, por favor. No, están tímidas. Están tímidas, dicen. No creo. ¡Que viva! Hinojosa desde Colombia, buena transmisión, muchísimas gracias. Llénate de Peguche, nos dice Suma Capam, nos dice Luis. Super chévere, is nice, dice. Luis Ruiz nos dice desde Bogotá, un gran saludazo, nos dice Ken Guisa, nos dice quiten el anuncio, por favor. Debemos ponerlo, sabrán comprender que ahora es el momento también para impulsar los negocios locales que se dan aquí en el cantón. Mencionar también sentido homenaje a Manjero, que falleció hace unas pocas semanas nomás, acá el papá Manjero, quien fue uno de los precursores de estas festividades del Pauca Raimi aquí en Peguche. Un justo homenaje que se le va a realizar en este año también, por acá vimos o estamos viendo el papá es quien está pasando justamente haciendo recuerdo a este gran personaje, una gran persona, un deportista neto, hincha a muerte de Peguche también quien llevó el Pauca Raimi hace años también. Entonces justo homenaje y recordarle también a Manjero aquí en Peguche. Así son varios personajes que han hecho de esta fiesta, esta celebración histórica, ¿no? Realmente hace mucho tiempo no era la fiesta del Pauca Raimi lo que significa hoy, que atrae a cientos de turistas, atrae a cientos de visitantes quienes que les llaman la atención la organización, el campeonato, pero eso ha sido un trajinar constante de las autoridades, de las personas que se han organizado desde el principio para que la fiesta sea así como es ahora, y sabemos que años siguientes pues será mejor, sabrá seguir mejorando. Para mí son las fiestas más grandes incluso del mismo Otavalo. Estas son las fiestas que más llaman la atención. Considero que llama a varias personas. No concuerdo contigo, me quedo con el Inti Raimi. El Inti Raimi, no sé, para mí es esto. No sé, bueno, vamos a leernos los comentarios. Nos dicen llénate de Peguche, Suma, Guarmis, Peguche, tías, ¿de qué barrio son esas mujercitas? Nos dice, ya vamos a averiguar. Saludos desde Quito, viva Peguche, nos dice Lina Morales. Guarmis, Peguches, carajo. Que viva siempre ícono Manjero, nos dicen. Yo creo que vamos a estar presentes, sí, yo creo que sí vamos a estar presentes en la transmisión del partido. Tenemos publicidad que cumplir, amigos y amigas. Bueno, vamos a seguir viendo, vamos a seguir observando cómo pasan las diferentes delegaciones, ¿no? De lo que son quienes están participando en el Pauca Raimi
Peguche tío 2026. Chasnami shuk mashiukuna shuk ayushakta barrio na manda nacho paikunapas kumbaspa kanawpanka kallaripi nacho kay inauguración. Chasnapas riknawpanchik imashinami Urban Paucar Pitiana Masikuna Kevin Roldán Nipan lunes 16 de febrero Champanguichi Chasna Ugnata Gustas Paca Mashiukuna. Decirles también que aquí está participando justo la delegación del barrio Atahualpa, hemos seguido estos días con ellos en acompañamiento, porque después de esta inauguración, a partir de las 2 de la tarde, se realizará la pasarela andina, y después de ello, justo se dará la presentación de Ñucanchiñán de Bico también, así que hemos estado en la rueda de prensa de ahí de los artistas que se presentarán, y decirles que nada, ha sido también una organización interna que han tenido de parte del barrio, que están organizando también la elección del placo Top Paucar, que esto sí también es novedoso, es llamativo. Hemos realizado el recorrido por varios emprendimientos de aquí del cantón Otavalo, que viene esta gastronomía acompañada de algunos productos típicos de acá, como son los granos, muy importantes los granos que se cosechan en esta época. Y también por un lado el borrego, el asado de borrego, las carnes, las truchas. Imagínate que realizamos el recorrido por algunos barrios de acá de Peguche y nos daban a conocer cómo es la presentación, más que todo cómo están ellos organizados para la crianza de las truchas en este espacio. Así que nada, bastante lindo. Confecciones Aarón. Tenemos buzos en tela fleece, en más de 10 colores. Encuéntrenos en Otavalo, calles Ricaurte y Abdón Calderón. Así es, amigos, amigas, que viva el Paucar Raimi Peguche 2026. Que pesicuna panchi machina mi shuk tushuk mashiukuna puar mi tushuk mashiukuna paikunapas yachi ukuna yachachi ukuna manda paikunapas pacta samuna pagna paikunapa yacha ukuna paikunapa rikuchi ukuna mashiukuna. Para que también sean parte de nuestra programación deportiva, que lo veremos en esta. Si no me equivoco, es la unidad educativa Cascada de Peguche, que tocan su banda de paz con las liras, con las flautas, con los bombos. Llama la atención realmente eso que estén organizados de esta manera. ¿Sabes que también me llamó la atención que no esté dentro de esta comitiva ¿cómo se llama? El prefecto de la provincia de Imbabura. No, pero sí estaban autoridades de frente. Sí, pero no estaba el prefecto. Sí. El prefecto no. ¿No? Seguramente, ni el prefecto ni la viceprefecta. Imperdible en estas fiestas suelen serlo. Nos dice Eli Potosí, saludos desde Sucumbíos. Javier Escobar nos dice saludos desde norte de Quito. Nos dice excelente transmisión. Luis Ruiz nos dice todo Peguche. Esta gente amable y que viva el Paucar Peguche. Muchas gracias, estimado Javier, que siempre está pendiente de la señal de APAC TV. No se olviden, amigos y amigas, apoyarnos también compartiendo estas transmisiones en vivo. No se olviden de compartir, dejar sus saluditos. Avísenos desde donde nos están viendo, envíen sus saluditos a la moza, a la ñora, a la guaina, querida amigos. Bueno, que hace rato me llamaba la atención porque decía que no había osos hormigueros. Osos hormigueros realmente. Pero sí me confundí. Hay zorrillos, hay las comadrejas. No sé cómo se llama este animalito de acá. Oso hormiguero. Zorrillo. El búho. El oso de antojos.
todos los lugares, a todos los rinconcitos donde nos están viendo, amigos, amigas. Saludos, saludos a todos. Así que un gusto estar con ustedes en esta tarde. Kami si kuna pachi machina minya rumpa haita namra segutanya atimus kana hupami machina kuna pachi nacho pipi equipo rumpa haita kuna pas rumpa puchi haita kuna pas samus pa paska kai pegucha ayu jakta guma nacho kai jakta kuna man kasnami kai pika kim sachunga equipo kunami kai pipaktaja kagipang y machina mi kai Paucar Peguche 2026 kai pupjaspa kagipang acho masio kona. Son exactamente las 10 de la mañana con 55 minutos, ya vamos a llegar a la primera hora de transmisión a través de nuestras páginas de APAC TV. Agradecerles siempre por estar en compañía de nosotros y agradecerles también a nuestros gentiles auspiciantes quienes hacen posible que estemos acá con ustedes. Recuerden que estamos gracias a cada realistas, tenemos más de 25 años de trayectoria. Estamos ubicados justamente acá en la avenida Sucre y Piedrahíta, así que por ahí pueden visitarnos. También gracias a Confecciones Jarón, así que tenemos una variedad de elementos hechos elaborados a partir de la tela frita, así que nada, sigan las redes sociales, sigan también pues consumiendo lo nuestro, sigan también las transmisiones de APAC TV y de APAC Informativo, y nada, siempre es un gusto estar en compañía de ustedes, trayéndoles las novedades que se genera aquí. Recordarles que estuvimos también en la inauguración del Paucar Raimi Cachiviro 2026, también la linda organización que tienen de parte de la comunidad. Estuvimos justamente en el desfile, fue algo bastante emotivo que dentro de esta inauguración se había realizado un sentido homenaje al señor José Guamán. Él fue parte del equipo de Cachiviro justamente y nada, pues como ustedes sabrán fue una de las personas que falleció víctima de la represión en el paro, así que son heridas que dejan, son ausencias que en esta ocasión pues deja Paucar Raimi, personas que ya no están. Así que nada, estos eventos también son en su memoria. Sabemos que a algunos les gustaba este tipo de festividades y nada, pues es la manera de cómo lo podemos honrar es así, a través de la memoria de estos pequeños eventos que se realizan en cada festividad. Sami masih kuna panci masina mi ikus kana hupang wawa kuna nachu masina pa kunapas kayo pi pakta yalingapa nachu rumpa haite kunapi mini paucarcito de panci nachu pa kunapas pujanga pasta mi pa kunapas saung paska nachu pa kunapas yukachipas kayo pi kapanci yukachipas pujana ching minis pa kunapas uchila paucar ko pi pujas pa kana hupanga nachu masio. Me llama la atención que, bueno, no sé cuántos equipos de niños habrá, pero participan varios, ¿no? Muchas thank you a la foto de nuestro Antena Man, compañero César Travis Reis. No se crean, la transmisión que llega acá gracias a APAC TV, gracias a nuestro equipo técnico, en este caso gracias a César, que nada, se ha propuesto el equipo que es bastante pesado, pero esto es en compromiso a ustedes, a nuestra audiencia. Así que vamos a leer los comentarios, nos dice... Acá también que dice, a ver, dice Edison Hinojosa, nos dice, esta transmisión está mejor que la de Radio Lumán, es la cortada entre ellos. Decirles que sí, realmente aquí no hay muy buena señal. Hemos tratado de traer otros equipos que nos permitan transmitir esto, así que nada. Hola. Así que nada, ha sido las pequeñas cosas que realizamos para ustedes, y ustedes si quieren aportar a nuestro medio de comunicación puede dejar sus estrellitas, puede ser también algunas colaboraciones dejando a través de la plataforma de APAC TV en la web, por ahí hay también el acceso para que puedan dejar unas colaboraciones económicas en caso de que ustedes puedan realizarlo. Nos dice Julio Conejo, nos dice excelente transmisión, saludos desde Polonia, Europa. Saludos, Julio. Así que
Hugo Osvaldo también nos dice excelente. Muchas gracias a todos quienes están presentes en la transmisión en vivo. No se olvide dejar sus comentarios, me gusta, también compartir. Síganos en nuestras señales de APAC TV, amigos y amigas. Estamos en la inauguración del Paucar Raimi Peguchetío 2000. Yo quiero preguntarles a nuestros amigos, ¿quién cree que va a ganar este año? No sé si fue el año pasado Quinchuquí, no sé quién ganó. Creo que quedó segundo, pero algo así se llevó el equipo de Quinchuquí. Sí. ¿Será que este año llega a coronar? ¿Cuál será el equipo que nos sorprende? Es la pregunta. Hemos visto también que varios equipos se reunían en la tarde en las comunidades para practicar, porque esto es cosa seria, señores. Tengo un reclamo ahí. ¿Qué pasó? Hay equipos que, bueno, no sé obviamente desde dónde nomás vendrían a la comunidad de la Bolsa, que vinieron obviamente a hacer su entrenamiento, a hacer los partidos amistosos también. O sea, todo bien, ¿no? Nadie les impide que utilicen el estadio, todo eso. Pero algo que siempre molesta es la basura que dejan el estadio sucio. Por lo menos dejen el estadio limpio. Se les presta con buena voluntad y todo, pero lleven la basurita. Esa es la llamada de conciencia, llamada de atención de todos los años, en cualquier espacio, realmente, eso lo fiestas. Pues por ahí la basurita se come alguna cosa, toma una agüita, llévese, no pesa nada, así que la conciencia también es muy importante, que la organización de aquí está encabezado justamente por personas que están haciendo un llamado a la conciencia, justo estamos escuchando el mensaje que está llegando por paréntesis, jueguen conscientemente. No jueguen en la cascada, especialmente a lo brusco. Realmente es el llamado de atención que siempre las personas pues van, que algunos no tienen la intención de mojarse, unos sí, pero son agredidos. Sí, ahí estamos viendo aquí la selección de Quinchuquí. A ver si podemos conversar con los señores. Vamos a ver, porque ya hicimos nosotros podemos dejar un ratito la maleta, porque aquí no nos vamos a mover. Así que un ratito ahí. Vamos a ver si conversamos con... ya se nos adelantó el equipo, pero vamos a ver. Aquí la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Miguel Egas Cabezas. Les decíamos que en este año en particular no está permitido el juego con la anilina, así que eso es muy importante. Las personas juegan con esta sustancia tóxica, así que lo que se quiere es evitar que justamente pues hayan personas que se pasen mal, vienen a jugar tranquilamente, sin agresiones. Es también llamado a la conciencia. Hay muchas personas que juegan de manera muy brusca dentro de la cascada, y eso es lo que se quiere impedir, que los turistas pasen bien, que si quieren se jueguen, mojen y demás, pero siempre con conciencia, no a la agresión. Así que vamos a leer a los comentarios. Por acá nos hacían acuerdo de quienes quedaron los campeones, vicecampeones del CIN, ¿no? Ya. El año pasado nos dice Edison Hinojosa, que nos estaba diciendo, el año pasado quedó Gualabí primero, Ferrocarril segundo, Quinchuquí tercero y Camendo cuarto. Esos fueron los resultados del año anterior, 2020. Pendiente, Edison. Pendiente. Muchas gracias, Edison, por esa información. Nos dice Jenny nos dice nos dice, por favor, enfoque a los equipos de Cotacachi, en especial al Arcoiris de Calera y Turco. Excelente transmisión. Muchísimas gracias. Ya lo vamos a hacer. Gracias, Juan Perugachi. Nos dice, gracias por la transmisión. Mi corazón y mente están allá. Seguimos un poquito más abajo, solo que mi cuerpo está acá. Saludos desde Nueva York. Así que nada, sabemos que la situación es muy complicada para los mitalaes, para los ecuatorianos, en sí, para todos los migrantes quienes están en Estados Unidos, así que esperemos que estén bien, en buen recaudo. Que nada, el tema de la migración es un tema bastante complicado, más que todo por las redadas del ICE, del Servicio de Aduanas y Control Migratorio de Estados Unidos, que han traído pues varias deportaciones de los ecuatorianos a nivel general, a varios de los migrantes. Así que el llamado también es para que se cuiden, para que esperamos que se encuentren bien, y nada, siempre el agradecimiento por estar en compañía de nosotros, viendo las transmisiones que realizamos a través de nuestras redes sociales. A decirles que hay muchas personas también que apuestan por el partido de hoy, ¿no? Lo de las apuestas es una locura. Decir también que el otro año, en la final, justo cuando estaba transmitiendo el partido en vivo, también me puse a apostar unos $20. Terminaron todo el partido en empates y me abrí. Ya me corrí de los penales, yo.
Algo también que quiero resaltar es que justamente aquí los emprendedores gastronómicos especialmente recibieron capacitaciones de parte de algunas personas, de parte del mismo municipio, quien estaba dando el tema del control de calidad, el tema de cómo tiene que tratar al cliente, el tema también de la manipulación, muy importante para evitar cualquier tipo de accidente. Así que es muy bueno que se haya dado este tipo de capacitaciones. Deben saber que la gente que está acá, pues, está comprometida con su trabajo, comprometida con la comunidad, permite que llame la atención a más. Nos dicen que en este 2026 la edición se celebra sus 30 años de trayectoria. ¿Cuántos? 30 años de trayectoria. Yo escuché 50. Miren acá, Pegucho, tío, la selección. Bueno, alguien les estaba diciendo que dejemos ver a los equipos. Bueno, ya creo que está. Vamos a ver si podemos conversar con Dale, dale. Muy buenos días. ¿Quién es aquí no sé, el capitán del equipo? César. El director técnico está ahí con la gorra y gafas negras. Ya, vamos a ver por allá. Cuénteme Ese las tiene que expectativas de quedar este año para el equipo. Estamos en vivo a través de las redes sociales de APAC TV. Claro, no, todos estamos muy emocionados por haber formado parte de este gran campeonato. Como todos conocen, no es un evento pequeño y todos los equipos que van a venir son de gran nivel. Así que suerte a todos. Muchísimas gracias. ¿Nos dicen acá? Estamos acá con solo panas. Otro equipo de los más chiquititos. Gobierno descentralizado parroquial de Irumán, San Juan de Flor en sus fiestas, dicen. No, ese no. Ese no. Chasnami mashiyukuna rikunakupanchik imashinami warmiyukunapas ña paykunapas kumbaspa kanakupannachu paykunapa tushuyukunawan nachu kaypi rikunakupanchik imashinami pitawkuna estawankarin Sanpaska tushunapa paykunapas rikuchispa kanakupannachu tushuyukunata imashinami paykunapas ñukanchikpas kaypi mikapanchik ñukanchikpas pacta mi comunidad wakapanchik ayllaktaqa pregucha ayllaktaqa pacta mikapanchik nispa kaypi paykunapas sumaqta yalinakupan kay punllawkuna nachu paykunami ¿de qué organización? Esto es de San Juan de Ilumán, nos dice la danza que han venido acá. Vamos a la selección de Ilumán Bajo. Vamos a ver si podremos conversar con las personas de acá. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo a través de las redes sociales de APAC TV. Cuénteme cómo se han organizado para este torneo de fútbol. Claro, buenos días, ¿cómo está? Gracias por el espacio. Claro, nosotros hemos estado preparándonos ya hace desde un mes con el entrenamiento, con todo eso, para probar a los muchachos, a ver cómo nos va este año en Pauca. Por favor, su mensaje. Después en la cancha, todo y que nos vaya bien. Estuvimos conversando con miembros de los equipos. La selección de Ilumán Bajo haciéndose presente ya. De Ilumán Bajo, nos dicen por acá. Vamos a ver la selección de Pinza aquí, de fútbol. Vamos a ver si conversamos con las personas, con los integrantes. Conversamos por acá. Vamos a conversar, ya le agarramos al capitán. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ramiro Segovia. Cuéntame cómo se han estado preparando el equipo para ya vivir este campeonato. Hemos estado preparándonos desde hace un mes y medio. El trabajo ha sido muy duro, pero vamos con esa fe de ganar el primer partido más que todo. Así es, por favor, su mensaje para quienes están viendo a través de las redes sociales. Que nos vengan a ver el partido de Selección Pisaquí y toda la hinchada de mis amigos, familiares, la comuna Pisaquí, estén presentes a las 12.
Que 12. La invitación está hecha. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos para toda la gente. Seguimos por acá, seguimos por acá. Vemos más adelante la selección de Carabuela también. Acá. Confecciones Aron. Tenemos buzos en tela fleece, en más de 10 colores. Encuéntrenos en Otavalo, calles Ricaurte y Abdón Calderón. Sasami rikuna panchika y pachaupi justo ya la parca selección Carabuela pekunapas que yukunapi pacta kangapas sampan masiukuna kay pauka reymi peguchitio 2020 masiukuna pekunapas pujas pa kanga pa kaypi igual taki pujas masiukunapas ya lina hukun kayupi masiukuna kay mana pekunapas sumakta pekunapas y masinaura hasta pujas tampa chaypi shamu pañakti agato sakamanapas hasta pekuna karin kuigu kunandi sampas ka masiukuna. Así es, la selección de Agato vamos a compartir, vamos a hablar con los integrantes, con más que todo con los... Vamos a hablar con los integrantes, vamos a ver más adelante a ver hasta donde nos dé justamente el audio. Vamos a compartir. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto, por favor? Buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas, televidentes. Que disfruten demasiado el Paucar. Un saludo desde la selección de Agato. Un saludo a todos. Que sea un juego limpio y que gane el mejor. Así es. Cuéntenme cómo se están preparando, cómo se han preparado para este campeonato. Bueno, hemos estado entrenando más o menos 4 días a la semana durante todo el año. Y venimos con todo. El anterior año dimos un buen papel, mucha gente pensaba que nos íbamos a quedar, pero dimos un buen papel, esta vez venimos por más. Así es, por favor, cuénteme, ¿cuándo es su partido inaugural? ¿Cuándo juegan ustedes? El primer partido, creo que tenemos el día martes, el día de hoy no jugamos, pero venimos igual a alentar a los demás equipos y estamos listos para dar la patada inicial. Así es, por favor, su mensaje para las personas que nos están viendo a través de las redes sociales de APAC TV. Un saludo a todas las personas que nos ven desde APAC TV, que espero que sean conscientes y apoyen a todos los equipos, es lo mejor que podemos hacer para disfrutar todos sanamente. ¡Que viva el Paucar! Y que viva el Paucar, muchísimas gracias. Estuvimos conversando justamente con un integrante del equipo de Agato en esta ocasión. Así vamos a toparles a todos los equipos. Aquí realmente hay varios equipos que van a participar. Son 30 personas, 30 equipos, por favor, que forman parte de este. ¡Viva Peguche! No lo decía porque el micrófono está abajo. Vamos, Ati Katari dice, el equipo de los Primis, éxitos. Nos dice William Tituaña, nos dice fuerza para la selección de Quinchuquí desde Francia. ¿Y dónde está esa hinchada de Agato? Vean nomás con la camiseta que luce el equipo de Agato. También participan aquí acompañando. Quiero saber si en esto también pueden participar las mujeres. Campeonato de mujeres no hay. Debería implementarse. Lo que sí creo que hay es el básquet. Vamos a averiguar eso. Bienvenidos a su propia banda. El equipo de la
viene. Ah, es cooperativa. Vamos a conversar con los integrantes, amigos, más acá. Buenas, disculpe, ¿quién es el principal aquí? El capitán. ¿El qué? Ustedes mismos, ¿cómo se están preparando ustedes aquí en la fiesta para participar en este torneo? Pues nos estamos preparando fuerte mentalmente y físicamente, porque sería un torneo muy difícil. Así es, pues, cuénteme de aquí quién es el más jodido del grupo. A ver, vamos a ver cuál El más jodido fue el de acá. Desde acá dice el más jodido, vamos más acá. ¿Cómo está? Muy buenos días, acá me dice que usted es el más jodido. ¿Será o no será aquí? ¿El más qué? El más molestoso del grupo. Es el más apetitoso, más feliz. Ah, ya, muy bien, su mensaje, por favor, para quienes están viendo nuestra carrera de TV. Que nos acompañen, que nos apoyen y agradecerles por todo. Ya, cuénteme cuál es el más bravo de todo el equipo. A ver, ¿cuál es el más bravo, más enojón? Más bravo, a ver, vamos a ver quién es. El profe. ¿Cuál? ¿Dónde está el profe? El frente. El profe, ¿cuál es él? Vamos con el profe. Vamos por acá, si no sigue la cámara. ¿Cómo están? Muy buenos días, estamos en vivo. Los compañeros nos dicen que usted es el más enojado, que bien enojón, nos dicen, ¿será o no será así? No, eso porque están molestando. Bueno, porque soy el DT y de ley tengo que poner orden, ¿no? Así Es ahorita por lo que pero hay que define, por eso estoy haciendo esto. Siempre en la cancha ya soy. Creo que estoy inventando más como el fútbol. Bueno, que nos acompaña, ¿no? Seguimos por acá, nos estamos alejando un poquito. Estamos con el equipo de Carabuela. Agua, pamba, ya se Estamos presenta. conociéndoles un poquito, ¿verdad? Primero con el capitán, después con el más enojado, después con el más sonriente. Así que vamos a conversar ahorita con él. Quinchuquí, aún no pasa Quinchuquí. Vamos a ver si podemos conversar aquí con él. Más adelante, más adelante. Muchísimas gracias. Nos están dejando estos Ellos aún no pasan. Ahorita estamos con el Deportivo Censo Copacabana. Mucha atención. Vamos a ver si podemos conversar. Aún no pasa en Bacochapa. Pero si quieres hablar, Puñar estar, aún no pasa. Vimos Lagato, vimos Pichavín Negro, vimos, no sé cuál más, pero sí vimos. Bien, cállate con Takashi, señores. Estaba ya preguntando ya. No he visto mucho la vida.
La final tiene rumba banda también. ¿Ya? Encantados, saludos a los organizadores. Muchísimas gracias. Estamos conversando con el alcalde de Cotocachi, Yomar Carballo, que viene acá. Son 6 equipos que participan, nos dice, son 6 equipos. Así que muy importante eso. Justamente estamos viendo la participación del equipo de Turo Uco, que es este equipo que ha venido acompañando el presidente de la FENOCIN también y el alcalde Yomar Ceballos desde Cotacachi. Aquí viene el Cerro Porteño. Cerro Porteño, uno de los equipos que siempre ha estado en la lucha por el primer lugar. ¿Vienen los de Cotacachi? De la comunidad de Calera. ¡Qué Calera! Señor, él sabe lo que sabe. Aquí yo estoy aprendiendo. Más o menos, pero ahí le hacemos. Más o menos, pero ahí le hacemos. Dice David, dice ya pasó la selección de Huaycopungo, ¿no? Todavía no pasa. No, Huaycopungo no hemos visto. Claro, ya pasó, todavía no pasa. No he visto. No he visto ni en Bacocha, no he visto. Ahorita pasa Cerro Porteño de la comunidad de Calera. Vamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Cuénteme quién es el capitán de aquí, por favor. El capital. ¿Cómo están? Cuénteme cómo se están preparando ustedes, cómo se han preparado para jugar en estos partidos. Nada, unos duros entrenamientos y hacer lo que sabemos, ¿no? ¿Desde dónde vienen ustedes? Desde Cotacachi, La Calera. Por favor, un mensaje para las personas que nos están viendo a través del red que les da parte. Que vengan a apoyarnos y que vengan a ver lo bonito que es el fútbol aquí en Peguche, ¿no? Así es. ¿Cuándo inician ustedes su primer partido? Iniciamos de más o menos, lunes a las 2 de la tarde. Están todos invitados a que vengan a hacer unos barros. Sí, Listo, muchísimas gracias. Seguimos por acá. Estamos con el hombre antena. Arcoiris, justo alguien preguntaba por el equipo Arcoiris. Nos dicen que por aquí tenemos intermitencias en el internet. Nos pueden confirmar a nuestros amigos a ver cómo están viendo la transmisión, si se encuentra bien o no. Nos comentan acá. Paco, cuando llegas a por el estadio, yo ya estoy en el estadio de franquicia. No es que me quedé aquí para ver ya todo el transcurso de los equipos de fútbol y toda la cosa. Si no voy a ver solo los participantes de adelante nomás. Hay que mostrar todo, mi papaco. Sí, Sofix, va a hacer falta espacio en el estadio de Peguche con tanto visitante, con tanto equipo también. Imagínate, son 30 equipos que participan este año. Justamente estamos viendo aquí el equipo Arco Iris. Vamos a conversar con los del equipo Arco Iris. Así que venimos más acá a ver quién es el capitán. Muy buenos días, cuénteme quién es el capitán de aquí. ¿Dónde está el capitán? Muy buenos días, ¿cuál es su nombre, por favor? Queda viendo raro, no le vea raro, cuénteme, ¿cuál es su nombre? Cuénteme, ¿cómo se han preparado ustedes aquí en este equipo para participar en el torneo? Nos hemos preparado de la mejor manera para llegar bien a este campeonato y ver si podemos llevarnos la copa para nuestro común. Eso es muy bien. Cuénteme, de aquí, ¿quién es la persona más jodida del grupo? Acá el que está atrás de... ¿Dónde está? Me voy. Acá le dice el más jodido. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? José, cuénteme, por favor, ¿cómo se están preparando ustedes? Al 100%, como todos los años lo hacemos, a dar lo mejor y a sorprender, como siempre. Así es. Cuénteme, de aquí, ¿quién es el más enojón del grupo? El más enojón... El más bravo, sí. Yo, pues el más bravo. El más bravo, muy bien. Por favor, ¿cuándo es su partido de debut? Hoy a las 6 de la tarde. Ya. ¿Es un mensaje para quienes están viendo? Muchísimas gracias. Muchísimos éxitos. Chao, chicos. Nos venimos más acá. Estamos con La Calera, Club Deportivo La Calera. Bueno, vimos que también pasó el equipo de Inti Pacari, justamente en este momento está pasando el equipo de Batán también, quienes vienen a participar en este Paucar Raimi 2026. ¿Ustedes han participado en estos campeonatos, compañeros? Lo hubiera deseado, pero lastimosamente pasaron cosas. Pasaron cositas.
Mago, ¿qué tal es para el fútbol? Sí era bueno, era, Era no bueno. digo, era. Por eso digo, pasaron cositas que me alejaron mucho del fútbol. Pero nunca es Pasaron tarde cositas. para retomarlo, por supuesto. O sea, de jugar sí juego. Justamente en este año hubiera estado jugando en el campeonato sub-35 ya de Pinzaquí, en Pinzaquí. 5 años, ¿quién diría? En Pinzaquí hubiera estado jugando ahí en este campeonato, pero lastimosamente por la situación de mi hombro me quedo estancado. Sí estaba queriendo jugar, pero para el otro año será bueno. Por el otro año, que no hay otro paro. Y es que no hay otro balazo también. No, lo tomamos Mindala Sport pasando también. lo tomamos con broma, pero sí fue un momento bastante preocupante para todos, para el equipo y más que todo para nuestro compañero Edson. Y realmente que tuvo suerte, o sea, que dicha la mía, ahora sí compartir micrófonos y tenerlo con bien acá. Así que después del susto viene el gusto. Confecciones Aarón. Tenemos buzos en tela fleece, en más de 10 colores. Encuéntrenos en Otavalo, calles Ricaurte y Abdón Calderón. Nos dice Joana. Quinchuquí. Quinchuquí. Justamente preguntaban por Quinchuquí, aquí está Quinchuquí. Vamos a ver si hablamos con el capitán. ¿Cómo está? Muy buenos días. Cuénteme cuál es el capitán del equipo. Aquí, yo mismo. Justo. ¿Cuándo se están ustedes preparando para este partido? Bueno, nos preparamos bien de la mejor manera, justo estamos a las 6 de la tarde y ojalá Dios nos vaya bien y el clima también nos ayude. Ojalá, esperemos. Cuéntenme su mensaje, por favor, para los que nos están viendo a través de las redes sociales de Aparte. Que vengan a todos los Mindeladas, igual a los turistas que viven acá, cerca de Salpaucas, que es una fiesta ya la más grande del país, más o menos, ¿no? Que vengan igual, que apoyen a la afición de Quinchuquí. Listo, muchísimas gracias y muchas suerte. Seguimos por acá. Asama aún no pasa Asama. Y no empiecen con sus chistecitos de que ahí viene Peguche Alto, ¿no? ¿De qué? Es que había una broma de que le estaban haciendo desde hace años. Que cuando participa Quinchuquí se viene Peguche Alto. Dale. Vamos a conversar un ratito. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo se están preparando ustedes, por favor? ¿Cómo se preparan para este torneo? Aquí con fuerza para el torneo, como saben que es un poquito duro, a darle con todo. Así es, por favor. Cuéntame de aquí, ¿cuál es el más molestoso del grupo? El tiburón de ahí. Vamos por acá. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es... ¿Por qué le dicen que usted es el más molestoso del grupo? ¿Qué vas a hacer? Porque soy el más divertido. Por favor, un mensaje para que nos están viendo a través de las redes sociales de Aparte. ¿Quién es el más enojón del grupo? ¿Quién es el más enojón? ¿Dónde está? El mismo, ya lo hemos hecho ya. Muchísimas gracias. Y que tengan un buen partido, que les vaya bien. Felicito. Vamos por acá. El único equipo que me sé o el único partido que me sé para el día de hoy a las 2 de la tarde es el partido de Peguche versus San Roque. Así que, ¿dónde están sus apuestas? Pilas, amigos, amigas. Peguche versus San Roque a las 2 de la tarde. Pero tienen la hinchada fuerte, miren los corazones azules que ponen en el grupo. Para Quinchuquí, esta es la hinchada de Quinchuquí. Bien. Peguche alto, cada año ese chiste. No hagan reír. Compañía pasando aquí de la ferrocarril, espejo ahí. El ferrocarril también haciéndose presente ya en este póker
2026, Ferrocarril también ya pasó compañía, bueno, ya pasaron. Creo que pasa ya el 50% de los equipos, ¿no? De los 30 participantes. Sí, sí, Yo sí. creo que sí. Es bastante numeroso, me llama la atención, bastantes grupos. Igual aquí también, hay Yugacta. Guarsaque, Yactamandapas, Pacta Puxangapa, Kaipi, Micanchi, Nispa, Paikunapas, Yakai, inauguración, vi, participas para Canacopan, Guarsaque, Yactamanda, Masio, Kuna. Gracias. ¿Quién le va? ¿Quién le va? ¿Peguche o San Roque? ¿Peguche o San Roque? Dale, con alguien de Guarsaque. ¿Cómo están? Buenos días. Por aquí, ¿cuál es el capitán del equipo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el capitán del equipo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo esa nos dicen que era el capitán? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Eric. Cuénteme cómo se están preparando ustedes para esto. Muy duro por el trabajo de hace ya casi 2 meses, venimos entrenando y con el esfuerzo de todos esperamos llegar a conseguir el objetivo, no que llegar a quedar campeón. Listo, muchísimas gracias. Cuénteme cuál es el más jodido, molestoso del grupo. El más jodido. No es Mele el que está ahí con la Allá mochilita. vamos por allá. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Kevin Pichamba. ¿Por qué le dicen que es el más jodido? No sé, así dicen Así ellos, dicen. por mentira no. Mentira. Cuéntame cuál es el más enojón del grupo. Él es enojón. El más enojón por acá dice, no. ¿Cuál es su nombre? No, ya le dijeron. Calvin. Ya. Su mensaje, por favor, para quienes nos están viendo a través de las redes sociales de Apertura. Que vengan a ver los partidos. ¿Cuándo ustedes juegan? El lunes a las 10. Listo, pues muchísimas gracias y mucho éxito, señores. Sigan redes sociales de APAC TV. Nos vamos para acá. Peguche hasta la muerte, dicen por acá. Peguche hasta la muerte, dicen por acá. Otros dicen San Roque. ¿Quién preguntaba por Puñaro? Vamos a conversar con el dueño también. Vamos a ver. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo a través de las redes sociales de APAC TV. Por favor, cuénteme la participación de las mujeres en este torneo, por favor. La participación de las mujeres en este torneo. Bueno, me parece, en lo personal, me parece muy importante, ya que a través de nuestra imagen, se podría decir como mujeres, representa demasiado el apoyo que tienen los chicos, en este caso de la comunidad de Punyaro, como es el equipo Punyaro Star, quien nos está representando orgullosamente a la comunidad intercultural de Punyaro. Cuénteme cómo se han preparado justamente los jugadores para vivir este torneo. Exactamente, propiamente de los jugadores, debería tratar más bien con ellos. Ya vamos por ahí. Ellos sean. Su mensaje, por favor, para quienes nos están viendo a través de las redes sociales de APAC TV. Mi mensaje para que este evento se lleve de la mejor manera, pues que a los muchachos que jueguen de la manera más honesta, más limpia y que recuerden que no solo es ganar, sino más bien la participación y la entrega pues de todo corazón de cada uno de los jugadores. Muchísimas gracias. Estuvimos aquí conversando. Muy importante la participación de las mujeres acá en estos campeonatos. Así es, amigos, agradecemos gracias a quienes estamos presentes en esta transmisión en vivo. Confecciones Aaron, diseño que te abriga, durabilidad que te acompaña, buzos con capucha en tela fleece en más de 10 colores. Los personalizamos con diseño a tu elección. Estamos ubicados en Otavalo, Ricaurte y Abdón Calderón. Llámanos al 0982 70 01 61. Confecciones Aro. Peguche, papá, dice por acá. ¿Quién le va a Puñaro? ¿Quién le va a Peguche? ¿Quién le va a San Roque? ¿Quién le va a Quinchuquín? Si alguien tiene los horarios de los partidos de hoy, por favor me los pasan. Por ahí me dejan en los comentarios también. A ver cómo están los horarios de los partidos de hoy. Algo curioso que veo este año es que muchos de los equipos participantes han venido con sus grupos musicales, ¿no? También acompañándolos. Se ve la unidad comunitaria, algo que es totalmente bonito dentro de estos, se dice, dentro de estos campeonatos, ¿no? Así que pilas. También agradecemos a Fritadas Lolita, 25 años deleitando a tu paladar.
Te ofrece las deliciosas fritadas con choclo, con mote, papitas con cuero y el cevichocho bolquetero. Encuentras en la calle Sucre y Piedrahíta, frente al Sana Sana. Atendemos de 10 a 18 horas todos los días. No te lo puedes perder. Fritadas Lolitas, totalmente recomendado. Ya me voy. Si ya pasó a Sama, aún no pasó. Aún no, a Sama no he visto. A Sama ya hubiera visto y me acordara por algo que solo yo sé. Cuéntame. No hay como quitar, no hay como quitar. Eso no lo podré olvidar. Acá estamos. Viene el... ¿Qué dice? Sí, me parece que es Imbacocha. Siga. Quinchoquí hoy juega a las 6 de la tarde con Arcoiris. Nos dice, ¿quién le va? Quinchoquí versus Arcoiris. ¿Quién gana? Imbacocha dice por allá. Imbacocha presente. Ya. Al que le empujó, al que le empujó. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Stalin Velázquez, soy jugador del Club Imbacocha. Nos esperamos este día lunes, 4 de la tarde aquí en el Estadio Imbacocha. Nos toca contra la selección de Turuco, así que ¡ánimo Imbacocha! Muchísimas gracias, mucha suerte. ¡Bravo Imbacocha! ¡Dale Imbacocha! Me parece que tenemos tu favorito, ¿será o no será? Sí, viste. Más o menos es equipo de una familia que tengo. Miren ustedes. También este equipo está participando en San Roque con otro equipo en Imbacocha, que diga en Montserrat. No sé por qué se me quedó San Roque en la boca. Pero vemos que hay equipos que van alternándose, ¿no? Juegan en este lado, juegan en otro, van jugando en varios torneos que se dan en algunos paucas, en Cachiviro. Unos que los de Cachiviro también están por acá. Comentarles también que Cachiviro hoy termina su campeonato, es la finalización del Paucar Cachiviro en la comunidad. Hoy es la gran final. Su guaina es de Azama, dice. ¡Uy, madre! Nos dice Jefferson Almagor. ¿Será o no será? ¿Es o no es? Está en el sillón de los acusados. ¿Es o no es, señor? Nada de ver ahorita pautas, nada de... No. Podré ser guainandero, pero jamás terrorista, como decían por allá. No digan eso. Vamos, Sandro, que dice por acá, perdón, era Imbacocha, bravo Imbacocha, Arcoiris de la Calera gana, vamos San Roque, hacer respetar a Peguche, dicen por allá. Bueno, dejen sus ¿cómo se dice? Sus mensajes, saludos, sus barras hinchadas. ¿De dónde es la susodicha? A ver si sabe. Del lugar, a ver que pongan, comenten quién cree, de dónde es la susodicha de mi compañero Eddie, a ver si atinan. Dejen en los comentarios. Puyaro regresa después de 12 años como una nueva generación Puyaro Star. Aquí está la comunidad de Guaycopungo, mucha atención. Guaycopungo presente, por quienes estaban preguntando. Gina Tontaquimba nos dice desde Italia, fuerza, mi peluche carajo, dice. Chastame mashigokuna kay pirikunas panchi na chuy mashina me shuk rumpa pugjado rumpa haiti pugjado kuna hasta miraspa sampan wata na shukuna kay watago karen kimsta chunga equipo kuna mi hasta los chagrin premio na aliar nicho 10,000 pajawa mi en primer lugar ka chayuta mi apaspa kagpam primer lugar ka mashigokuna chayta mi hasta mishangapa atiripanga mashigokuna 10,000 chukapang o 12,000 chukapang na aliu tayari panicho pero chay premio mi kapang kay watago para masio kona kay Paucar Raimi Peguche tío 2020 masio. Llegó la compañía para quienes estaban esperando. Compañía también presente por acá. Saludos para Guaycopungo desde las United States dicen por allá.
Fuerza Celso Copacabana. Celso Copacabana no lo he visto tampoco no lo veo. Está enfocando a la selección de la compañía. Ya pasó la compañía. ¿Qué ya pasó? Ahorita está la compañía al frente tuyo. No, pensé que ya pasaron. Le dijeron en la susodicha era de X comunidad, ya se desorientó. Por aquí ya me confirman, el premio es de 12,000. 12,000 dolaritos para el premio. Pero imagínate, la inscripción son $1,000. De los jugadores que vengan, los jugadores que participen, los contratados, son los 4 o 5 se llevan 1,000 cada uno, ya fue 6,000. Toca cubrir alimentación, transporte. Entonces sí es una inversión grandecita que casi los 10,000 o los 12,000 llegan alcanzando a las justas. Dios mío, es que tanto dinero que acá se mueve. Aquí los que salen ganando son los espectadores y apostadores. Ah, ok. Satirka, Mashikuna, satirka. Sí, ya me hicieron acordar del otro año, eso fue un clásico del otro año, eso fue un clásico, ¿para qué también? Ya se pasó, hubiera dicho más rápido, pero ya se pasó. Entrevistando decían por allá. Fuerza, mi peluche del alma, saludos desde Vancouver. ¿Dónde queda Vancouver? ¿Estados Unidos? Sí, yo creo que sí. No sé, tengo mal. Que gane el mejor, dice, de entrevistando, dice, bueno, este equipo es. Ayus, ¿qué tal, más cómo va? Vamos a conversar, ¿cómo está? Muy buenas tardes, por favor, cuénteme cómo se están preparando ustedes para este campeonato. Bueno, buenos días. Nosotros siempre positivos, tratando de, esta vez, llegar al objetivo. Así es, por favor, su mensaje para quienes nos están viendo a través de las redes sociales de Apache. Bueno, buenos días. Mira, invitarles, ¿no? Porque nosotros tenemos el partido el día martes a las 10 de la mañana ante la selección de Camuendo. Invitarle a toda la hinchada que se dé cita a este partido, ¿no? Muy importante. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Ahí nos lo han dejado el mensaje. Pichavian no les he visto. No, ya creo que pasó. ¿Pichavinegro? Sí, Pichavinegro creo que sí, ellos ya pasaron. Ahí está mi hijo, Mari Montalvo, pero ¿cuál sería su San Roque, ya pasa. El clásico San Roque, ahí está. San Roque, ¿quién decía San Roque? ¿Quién va? ¿San Roque o Peguche? ¿Quién gana? ¿San Roque o Peguche? ¿A cuánto les gana? Pregúntale. ¿A cuánto les van a ganar a Peguche? Pregúntale. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Quién es el capitán? Pero como usted puede hablar, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Moira Córdoba. ¿Cómo se están preparando ustedes para este torneo? Venimos preparados con 3 refuerzos, ¿no? Aquí anímicamente ya para llevarnos de títulos de este año. Estamos acompañados de nuestra figura que es Máximo Banguera. Y igual está acompañándonos el capitán de República Italiana y otros primeros, igual nuestro delantero José Sánchez. ¿Cuánto ganan ustedes en este torneo? Hoy ganamos 2-0 a Peguche. Muy bien. Por favor, de aquí cuénteme, ¿cuál es el más enojón del grupo? Más enojón, nadie más, todos somos felices. Todos. El más jodido, El más jodido. Vamos acá y se hace para atrás. ¿Cuál es su nombre de acá, ¿Cuál es su nombre? Gili. Su mensaje para quienes nos están viendo por las redes sociales de Apache. Vengan a apoyar a San Roque, que vamos a hacer un buen campeonato. Enojado no le veo, molestoso tampoco, ¿no? No, serio. ¿Quién es el más molestoso del grupo? No está aquí. No está aquí. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte a todos, permiso. Seguimos acá molestando, Por acá dice no molestando, preguntándoles a los jugadores. Es como que se les vayan los nervios, que se les vayan los partiditos. Por aquí dice San Roque, Quinchuquía, a la final dice el más salado es Manguera. ¿Ahorita siento? No ha venido el Manguera, sí. No ha venido. Aquí estamos, amigos y amigas, viendo cómo ya va. Ya finalizando, creo yo, la participación de los equipos de fútbol. Por acá ya vemos lo que es la participación de los equipos de básquet. Ama Culiranguichu, Pegu, mi gana Grinchi, dice por allá. Ya nomás, llegó el. ¿Cómo es? El rey de Roma, ¿cómo era? Así que pilas, amigos y amigas, van llegando los equipos de básquet. Y bueno, nosotros creo que ya vamos a ir ingresando a la cancha también. No, todavía está el equipo de fútbol también. Justo, Asama
Asama. Asama. Asama, como bien decían. El equipo de Asama presente. No ha sido el Asama que yo creía, pero bueno, ahí está Asama. Asama presente. Sí le vimos al romano de Asama. Asama presente también en este campeonato Peguche Póker 2026, amigos y amigas. Saluditos, Diego Armando Latacumba, ¿cómo vamos? Sofis Lema dice empates, ¿quién da más? San Roque Peguche, ¿quién da más? Amigos, amigas, malas noticias, se nos van a acabar y se nos va a acabar la batería y si nos mandan estrellitas se acaba más rápido. Malas noticias, amigos, amigas, pilas. Asama es Asama, dicen por acá. Asamita es Asama, dicen por acá. Asamita también haciéndose presente en este año 2026. Mashi, manaya, aliponja. Mashi, unapas, antikari, sixispa, saldas, peyalpanche, saldas, pan. Iluman también presente, uno de los equipos también que avanza a los octagonales, han avanzado ellos también. Es que pilas con ellos también, han sido uno de los equipos pro. ¿No tienes el cable? El cable cargador. Chocochón. Y nosotros vamos avanzando, pero ya a la parte de adentro, vamos avanzando, compañeritos César Pruebas también. Nosotros vamos a ir avanzando ya a la parte de adentro, a la cancha también, para estar ya presentes, ver todos los equipos, las madrinas, las reinas también. De pasito también vamos a cargar nuestro celular para que no se corte la transmisión. El audio va a cambiar un poco, pero bueno, vamos a mantenerlo por un rato así que pilas, vamos a cambiar un poquito el audio. Nosotros nos vamos a instalar Mashimanaya al Punja, nos vamos a instalar ya para adentro, para la cancha, nos vamos nosotros también, amigos y amigas. Así es, amigos y amigas, chasami rico na panchi imagíname hasta acá kuna San Pasco na chupay Paucar mi Peguche tío 2026 hasta Angari Sumaxa mi Pecunapas Samus Pacana Pasca Kaipi hasta Angari Macana. Vean nomás toda la gente que se ha dado cita a este encuentro deportivo, a esta inauguración de hoy día, como se ha dado presente en lo que es aquí ya en la cancha donde se están jugando. Me dice por ahí, saludos. Ya estamos en la parte central de acá. Por acá nos dicen viva San Roque, nos dicen por acá. Bueno, avanzamos para poder ingresar a lo que será a las canchas. Vamos a ver por acá, vamos a ver si podemos ingresar por acá, porque esto es integrar a nuevos equipos sin miedo, confiar en su talento y en sus entrenadores. Marca el aplauso para Fútbol Club Imbacocha. ¿Dónde están, compañeros? Areu. Oiga, viene arribando también la señora alcaldesa del Cantón Otavalo, ¿no? Anabel Hermosa. Ella viene también desfilando. Ella también va a jugar.
Viene representando al equipo de Imbabuela. Gracias, Imbabuela. Así es, Imbabuela de corazón, la señora alcaldesa. Vamos a ver por la parte de atrás. Entonces, está con su delegación. Bienvenidos, Imbabuela, Imbabuela. Hay que ver que la primera autoridad del cantón también está apoyando el deporte. Saludamos, sí, a la delegación de Imbabuela, ahí con su representante principal, la señora alcaldesa. Un fuerte aplauso, por favor, para las diferentes delegaciones. Y veíamos también que a los 6 equipos del cantón de Cotacachi les acompaña su alcalde. Y esa es la cercanía que sentimos nosotros de las comunidades, la gente de la comunidad, sentimos esa cercanía de las autoridades, tanto en el ámbito deportivo están con nosotros, pero cuando también nos escuchan dentro de nuestras comunidades, por eso también están presentes en estos espacios deportivos. Así que le saludamos al señor alcalde de Cotacachi, Yomar Ceballos, que también está con 6 equipos que vienen a disfrutar del deporte, de esta fiesta deportiva desde acá, desde Peguche. ¡Viva Peguche! Queremos agradecer también a ver, tenemos batería al 18%. Son graderíos ya propios del Pauca. Llegamos acá, estamos en la mitad del estadio, realmente ya nos hemos ubicado en la parte, la entrada de acá de este complejo, así que ya está ingresando prácticamente la mayoría de equipos, ya faltan unos 2 o 3 y con esto ya inicia oficialmente esta inauguración. Así que muy en compañía de APA que desde acá informativo. Queremos preguntar a qué equipo va, si ese equipo pues participó en esta ocasión, son 6 equipos que se han congregado en esta ocasión. Y viene arribando ya también con nosotros, se viene acercando la selección de Huaycopungo. Sí, decirles que son 6 equipos que vienen desde Cotacachi, así que también ha habido la participación del alcalde Yomar Ceballos, quien muy importante la representación de David Arrando dentro de la selección de Huaycopungo, también que está con nosotros, ya siendo parte de esta fiesta deportiva en esta mañana desde la tierra milenaria, desde acá, desde Peguche para el mundo entero. De Pauca Rugby 2026, así que decirles que vamos a continuar. Llegamos a este punto y hemos encontrado que están dando su mesa y están compartiendo con las comunidades, así que la emoción es muy bonita ver también la galería de nosotros cayendo por acá y agradecerles por estar en compañía de APA TV. Dejen sus comentarios, nosotros seguimos al lado, ya vamos a arreglar temas técnicos para que la batería nos alcance la transmisión. Vamos a ver también cuáles son las reacciones de la gente, qué perspectiva tienen más que todo sobre los equipos, a cuánto van a ganar. Y lo recibimos con fuerte aplauso, por favor, a la selección de Huaycopungo. Fuerte el aplauso, Huaycopungo. ¿Cuáles van a ser los equipos que van a inaugurar este partido que les van a debutar en esta tarde? Así que seguimos por acá. Gracias por estar aquí. Bueno, amigos y amigas, va a cambiar el audio, es que disculparán, pero vamos a cargar nuestro celular también. La comunidad de Huaycopungo. Vemos ya van acercándose los últimos equipos que están arribando ya. Deme presionando del otro lado. Donde vienen realizando el desfile por las principales calles y se acerca también la selección de compañía. Está llegando la selección de compañía. Un aplauso, por favor. Bienvenidos. Buenos días. La selección de compañía. Y en su cabeza y dirigencia, don Ernesto Castañeda, quien también está liderando este gran desfile. ¿Y dónde está la barra de la compañía? Hinami compañía ayuyaktamanta puyak mashinkuna ñawpamampushak mashinkuna ayllukuna tukuysha kaygupi shamupashka kaykuna kapan compañía ayuyaktamanta ñawpamampushak Ernesto Castañeda.
¡Viva la compañía! Es que más o menos. Un aplauso cordial, bienvenido muchachos. Más o menos 2:30. Y se vienen acercando las distintas delegaciones y hay equipos que año tras año han participado y uno de ellos ¿De cuánto es esta batería? el Deportivo Ayus, que siempre ha estado participando y dejando en alto la ciudad de Otavalo en estas ediciones. El Deportivo Ayus, que ya viene arribando con su deportivo, con su delegación, con su barra. Vamos a recibirles con fuerte aplauso, por favor, al Deportivo Ayus. Desde las 10. Póngase más. Agradecemos a nuestros auspiciantes y patrocinadores oficiales, como no, a don Oscar Lima, gerente de Capital, entidad financiera, que año tras año ha venido apoyando esta gran celebración del Paucar en diferentes puntos de nuestro cantón. Y les invitamos a la gente que está dentro del estadio, que todas las juntas, que todas las Préstame nomás del otro por favor, las cargador. guardemos, Que necesito moverme. estamos en esta No campaña cuadra. de sostenibilidad. El Paucar cuida a la Pachamamita en esta edición, velando por el Necesito bienestar de moverme, cada no me uno de cuadra. nosotros. Sí, por favor, nosotros apelamos a esta conciencia de cada uno de nuestras delegaciones. Espérenme un momentico, espérenme un momentico, que no panda el cúnico. Vamos a movernos un poco por acá Nosotros la y venimos haciendo desde esta vamos organización del Paucar Peguche 2026. cambiar cuestiones técnicas. Así es, entonces Échale. seguimos avanzando, Conéctele. por favor. La selección de la compañía, le pedimos En que el uno. siga avanzando todavía. En el uno. Vienen más Hay un equipos, Beltrán. más En delegaciones. el uno de- Chinami, Chasquipanchi, Ahí sí. Yucanchipac Deportivo, Ya, ahí sí. Ayllus, Machihuana. El, ¿cómo es? El Deportivo Ayus también que está llegando ya con nosotros. Vamos a recibirle con fuerte aplauso. Gracias a su delegación deportiva que le tenemos acá. ¡Viva el Deportivo Ayus! ¿Está allá o está en mochila? Sí le puse allá, no. Pero si no Agradecemos está en mi también mochila. a quienes se unieron a esta gran obra de los graderíos. Desde México, César de la Torre y su señora esposa. Desde República Dominicana, Diego Carlos y su esposa. Aguanten, estamos alistando algunas cuestiones técnicas nada más. San Roque, bienvenidos, un fuerte aplauso. Ya. Aguanten que nos arreglemos. Quinayota, Chasquipanchi, Ñucanchipac, Puchac, Machihuana, San Roque, Yactagumanta, Cacipanchi, Ashtahuancari, Caigupi. Y seguimos con otra de las disciplinas que es el básquet, Alex. El Paucar integra fútbol, deporte, básquet, cultura. Aquí estamos con los Dreamers en la parte del básquet, también el equipo de los Dreamers. ¿Cómo están? Bienvenidos. Están con nosotros los diferentes equipos de básquet que lo tenemos llegando ya hasta Peguche. Presente también el equipo Roma. Roma presente. Ya, ahora quien sí, estará me puedo mover dejando en libremente. cancha el talento de los jóvenes. Y vienen desde, Ya, ahora sí ya me vienen puedo desde mover. aquí de Otavalo, pero con su representación de Roma. Es el equipo Peguche, dice, ¿no? Así es, Equipo de seguimos básquet. también con otro de los equipos. Ahora sí nos podemos ver un poquito más, así que hasta que esté cargando vamos a dar un vuelto. El equipo de básquet de Chica también está con nosotros. Pero y ahora, Vamos a soñar, necesito estamos mi hablando antena, con pues, equipos de ahora. básquet, ¿no? Saludamos también a NS Urieles, que vienen también desfilando a ser parte de esta edición. Club Deportivo Azama también arriba ya con nosotros. Bienvenidos los participantes que están llegando acá. Y ahora mi antena me tiene que seguir. Recibimos al Club Deportivo Azama, que también se une a Antena los Man. 30 equipos que estarán dejando Antena en Man. alto, en Me alto tiene que seguir. este deporte. Ah, perdón. Y casi cerrando también está ya el Fútbol Club Ilumán. Está ya llegando hasta... Vamos a darnos una pequeña vueltita hasta que se cargue un poco el hasta que se cargue un poquito el nuestro celular. Así es, entonces
entonces en Así este que momento vamos a dar un vamos a poquito llamar vuelta. a don Germán Muenala, quien va a hacer la entrega de un presente. Vamos a conocer sobre ello. Ahora sí ya nos movemos, amigos, amigas. Pilas, pilas, San Roque. Dijeron Quinchuqui Arcoiris, ¿no? Dijeron Quinchuqui Arcoiris. Vamos a ver cómo está la pamba mesita por acá, la comida comunitaria, el aví o cucabi, como le quieran mencionar. Vamos a ver cómo está por acá. Buenas, buenas, Machi. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Vamos a ver cómo están por acá. Buenos días con todos, con todas, señores, señoras autoridades, señor presidente del Paucar 2026, Paucar Peguche. Permítame un breve recordatorio. Quienes hemos vivido esta fiesta del Paucar Raimi hace más de 31 años, éramos guambras que soñamos y los mayores nos decían, guambras no han de poder. Uno de esos guambras ya no está aquí con nosotros y fue pieza clave para que este Paucar sea grande. Queremos rendir homenaje al gran 10 que tuvo la selección de Peguche y que hoy, como decimos, ya no está aquí, pero la fiesta tiene que continuar. Y ojalá con este presente que hace la familia va a entregar un trofeo al mejor 10 que se dé en este campeonato, en recordatorio a Manllero Terán. Yo pido un fuerte aplauso para Manllero Terán, que seguro nos está viendo desde arriba, desde el Jaguapacha, y vamos a hacer el deporte grande en su homenaje. Gracias, señor presidente, por recibir esto. Shinayata, Katigripanchi, Ecuador, Mamayactapa, Jaillita, Jaigupi, Kawashpa, Kagripanchi. Mañapanchi, Tukuya, Puya, Mashiukunata, Shayarishpa, Kaiñukanchipa, Ecuador, Mamayactapa, Jayengapa, Kaipi, Kapanchi. Muy bien, señoras y señores, queremos nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos hoy que estamos iniciando la 30ª edición en la parte del deporte en el Paucar Peguche 2026. Por favor, les pedimos se pongan de pie todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar ya en la parte solemne con el himno nacional del Ecuador, coreado por todos los presentes. Así es, y en esta ocasión nos acompaña la banda municipal de Otavalo y le pedimos a todos disponerse al himno nacional de la República del Ecuador. Por ahí están todavía los de la selección Agato, ponerse de pie, por favor, a todas las delegaciones para este espacio también que forma parte del deporte, de la cultura. Pero que no se conecta. Pero que no se
¡Que viva el Ecuador! Gracias por acompañarnos en el Paucar Peguche 2026. Shinayata Kaipi, Katipanchi, Kayachipanchi, Ñucanchipak, segundo gramal, Payucapan, Paucar Peguche 2026, Ñaupaman Pusha, Kayachipanchi, Shukshimiukunata, Ñucanchiman, Karachun. Y le invitamos, por supuesto, que nos acompaña al señor Segundo Gramal y Blanca Camuendo como priostes principales para dar la bienvenida a esta fiesta del Paucar Peguche 2026. Vamos a enfocar a los equipos, nos piden por acá que enfoquemos, así que vamos a dar una vuelta. Muy buenos días. Vamos por acá. ¿Nos escuchan? ¿Nos confirman si nos escuchan? Hola. Desde el corazón. Vamos para acá, vamos a enfocar a los distintos equipos. Primeramente a todos nuestros familiares, quienes han sido un soporte para poder llevar este evento a pie. Y como no, también agradecer a la prefectura, a la alcaldía, a la junta parroquial y a todos los compañeros y amigos. Vamos a enfocar a todos los equipos desde este punto. Para que este proyecto salga adelante. También son 30 equipos, vamos ahorita a Capital, entidad uno a uno, vamos aquí. Walsh aquí muestra su pasión, nuestros colores y nuestra fuerza, dice acá. Club Atlético Walsh. Nosotros el compromiso es y será siempre que a todos los visitantes año tras año podamos recibir de la mejor manera. Y es así que la selección de Carabuela para poder completar y cumplir con las metas de la infraestructura de aquí del estadio. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presente aquí y que viva el Paucar. Por acá. Venimos un poquito más acá. Muchísimas gracias por esas palabras, por supuesto, de nuestro presidente, de nuestro prioste, don Segundo, y por supuesto de su señora esposa. Vamos a continuar con nosotros acá en la programación. Gracias por acompañarnos. Queremos recibir también al señor presidente de la Junta Parroquial, el señor Pachacuti Lema, por favor, con sus palabras en esta mañana. Seguimos más acá. Venimos acá a otro punto. Estamos con la selección de Ilumán Bajo. Por aquí. Reciba un especial saludo, estimado Segundo Gramal y esposa Blanquita, quienes llevan adelante esta gran celebración. Un saludo especial también a la señora alcaldesa Anabel Hermosa, concejales, listo, compañeros. Vamos por acá, seguimos más adelante. Ex-presidentes del Paucar y Peguche, distinguidas autoridades, delegaciones y auspiciantes que hacen posible que esta celebración seguimos por acá. Llegue a estamos con la selección de Peguche, tío, pues, acá en este punto. Nosotros como Peguche, como comunidades de la parroquia del Cantón Otavalo, son fechas muy importantes. Peguche, tío. Es una celebración que está dentro del calendario andino, que pues nuestros abuelos han sabido sostener y transmitir a nuestros hijos, a nuestras generaciones, pues la importancia de la identidad. La identidad estamos con otro. Pues, a nivel mundial se está reconociendo y esperamos que los años restantes siempre vayan fortaleciéndose estas fiestas, esta celebración con mucho respeto, siempre poniendo énfasis en la esencia, ¿no? Que es respetar nuestras vertientes, nuestro páramo, nuestra tierra, y pues celebrar así seguimos por acá. El florecimiento, seguimos con otro equipo, chacritas, de nuestras plantas y la vegetación que vamos con Quinchuquí. Asimismo pues es importante tomar en cuenta el Tumarina, que
Sí, selección del Quinchuquí desde Cotacachi. Aquí hay pocos integrantes, pero después espero que se sumen integrantes de Cotacachi. Vamos más abajo para conocer a los demás equipos. Vamos más abajo. Aquí estamos con el equipo Arco Iris, el Club Deportivo Arco Iris. Vengan acá a la foto a ver si se pueden reunir para que todo el equipo... Estamos acá con el equipo Arco Iris. Vamos a ver si se ponen todos para una foto, por favor. Estamos en vivo a través de las redes sociales de APAC TV. Listo. Muchísimas gracias y mucha suerte. Vamos para acá, seguimos con el tiempo. Vamos con el Club Deportivo La Calera. Vamos. Aquí vamos a tomarles una fotito también. Estamos en vivo a través de las redes sociales de APAC TV. Mama alcaldesa Anabel Hermosa. Le damos la cordial bienvenida, por supuesto, a la señora alcaldesa Anabel Hermosa, acá, alcaldesa del Cantón Otavalo. Muchísimas gracias, mucha suerte. Vamos por acá con el FC El Batán. Vamos acá la fotito. Tukuya, taita, mamakuna, wambrakisakuna, wawakuna, ali punjaguta charipashunchi, ali shamushka kapachi, ali pacha kusini. Listo, mucha suerte, seguimos más abajo. Siempre feliz junto a nuestro pueblo. Por acá estamos con Mindalar Sport. Venimos acá. Hoy estamos conmemorando una de Nos reunimos para una fotito por las redes sociales, por favor. El Pauca Raimi, la celebración del florecimiento. Es así como siempre Otavalo, Peguche, todas sus comunidades tienen que florecer con la fuerza, con la valentía de sus mujeres, de sus hombres, de sus Listo, niños, muchísima suerte, vamos por acá, más abajo. Y mostrar al mundo la riqueza de nuestra cultura. Con otro equipo. Siempre con la frente en alto. Con Quinchuquí para los fans de Quinchuquí. Ese es el legado que debemos dejar a nuestros niños y jóvenes. Que juntos caminemos, que juntos trabajemos para sacar adelante a nuestra Otavalo. Y a través del deporte, listo, muchísimas gracias, éxito. Instrumento para prevenir a nuestros niños y jóvenes de la droga, del alcoholismo. Que hagamos deporte. Nos juntamos para la fotito, estamos transmitiendo por las redes sociales. Para ser amigos, solidarios, para tener sueños. Y de aquí, desde Peguche, de este pueblo valiente, que ha alzado su voz al mundo, desde aquí les abrazamos con toda esa alegría, con toda esa fe y esperanza. ¡Que viva el Pauca Raimi Peguche 2026! ¡Que viva Otavalo! Queremos también hacer un reconocimiento público y un saludo muy cordial a quienes hacen de esta fiesta una fiesta de connotación a nivel nacional y mundial. Demos de un fuerte aplauso a don Segundo Gramal, presidente, a doña Blanquita, a toda su familia por el esfuerzo inmenso que han hecho para la organización. También saludar a los compañeros concejales, a los presidentes de los cabildos y comunas que hacen que en estos encuentros nos sintamos más fuertes. Y cómo no, dar la bienvenida al compañero alcalde de Cotacachi, Yomar Ceballos, que ha venido con 6 equipos, pero ahí le vamos. ¡Viva Otavalo!
Y en este momento llamamos a don César Revelo, él es coordinador de la Copa Paucar Peguche 2026, que también realizará el juramento a los deportistas. Por favor, todos los deportistas, ponerse de pie, por favor, vamos con la toma de promesa. Buenos días, público presente. Agradecer a las las autoridades provinciales y cantonales, a los diferentes auspiciantes que han creído en este proyecto de nuestro presidente Segundo Gramal y don Peguchi San Roque, un partidazo, voy para mi San Roque querido. ¿Quiénes apuestan? ¿Quiénes apuestan? Estaban pidiendo apuestas. Voluntad de don Segundo. Peguche versus San Roque, amigos y amigas. Peguche versus San Roque. Bueno, vamos a quedarnos un ratito por aquí. Nos estacionamos. De 10 colores. Encuéntrenos en Otavalo, calles Ricaurte y Abdón Calderón. ¡Que gane el mejor! Ahora sí que gane el mejor terrorista, dicen por allá. No hay más que decir, que gane el mejor terrorista. Gracias, señores. ¿Mande? Bueno, es importante también dar a conocer las diferentes actividades que vamos a tener en los próximos días para que ustedes puedan, por supuesto, saber de lo que tenemos preparado para... Y recuerden que estas transmisiones en vivo vienen gracias a Confecciones Aron, diseño que te abriga, durabilidad que te acompaña, buzos con capucha en tela fleece, en más de 10 colores. Los personalizamos con diseño a tu elección. Estamos ubicados en Otavalo, Ricaurte y Abdón Calderón. Llámanos al 0987 0982 7001 61. Repito, 0982 7001 61. Confecciones Aron. Asimismo también agradecemos que gracias al apoyo de estas instituciones o estos auspiciantes hemos llegado con esta transmisión. Agradecemos a Fritadas Lolita, 25 años deleitando a tu paladar. Te ofrece los deliciosas fritadas con choclo, con mote, papitas con cuero y el cevichocho bolquetero. Encuéntralas en la calle Sucre y Piedrahíta frente al Sana Sana. Atendemos de 10 de la mañana a 6 de la tarde todos los días. No te las puedes perder. Fritadas Lolita, amigos y amigas. Así que agradecemos a ellos, que ha sido gracias a ellos que hemos podido realizar esta transmisión en vivo. Recuerden, si quieren que su publicidad salga por la señal de APAC TV, también tenemos los números colgados en la página de Facebook. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes en estas transmisiones. Vamos a ver un poquito. Hasta que acabe esto. Me falta la mitad del... ¿Qué pasó? Ah, no estaba con algo. Vamos a decirte al frente. Vamos a decirte al frente nada más. Ya se va terminando lo que es de esta esta inauguración también. Mashi, Manaya, Al Yachkanchi, ¿qué tal? Acá vemos ahí todos los equipos
de largo. No sé si es la elección de la lista, ¿no? No, yo no creo que he visto. No sé. Pucha. Vean nomás. Rumba Habana para la final, amigos. Rumba Habana, ¿qué tal, chicos? Rumba Habana para la final, amigos. Que pilas. Rumba Habana para la final. Para disfrutar con nuestros turistas nacionales y extranjeros que hacen posible venir acá nosotros con los brazos abiertos para todos. ¿Te gusta Rumba Habana? Ya te vi en las finales aquí en Perú. Ya te vi aquí en mi tierra, entonces ya. Nuestros músicos. No sé quiénes estarán. Cerraremos con broche de oro esta gran celebración, esta gran inauguración. Nos hacen llegar un obsequio. Agradecemos, como bien decía, a Fritadas Lolita, 25 años deleitando a tu paladar. Te ofrece las deliciosas fritadas con choclo, con mote, papitas con cuero y cevichocho bolquetero. Encuéntralas en la calle Sucre y Piedradita frente al Sana. Atendemos de 10 a 6 de la tarde todos los días. No te los puedes perder. Fritadas Lolita. Totalmente recomendado, amigos y amigas. Fritadas Lolita. Eso arriba del municipio, atrás del municipio nada más, por la calle Sucre. Así que pilas. Por favor, un fuerte aplauso. Ahí está la representación. Gracias, doña Blanquita. Los segunditos, por favor, Tami. Así es, han tenido la talla, así que lo estrenarán en el Luna High que se viene Partido va a estar, ¿no? muy pronto. Ahora sí, estamos casi listos. ¿Dónde? Sí, ya saben cobrar. Este es un espectáculo que se une, como decíamos, al deporte y la música con la Big Banda que vamos a tener a continuación. Una producción artística del maestro Richard Maldonado bajo la dirección y la magia del gran maestro tabareño Cristian Morales, ¿no? Ahí vamos a tener. Además, recordar también que están integrando por grandes músicos. Agradecemos a Confecciones Aaron, diseño que abriga durabilidad. Diseño que te abriga, durabilidad que te acompaña. Buzos con capucha en tela fleece en más de 10 colores. Los personalizamos con diseños a tu elección. Estamos ubicados en Otavalo, Ricarte y Abdón Calderón. Llámanos al 09 82 70 01 61. De mi parte agradezco a todos quienes están presentes en esta transmisión en vivo. ¿Ya hicieron la elección de la lista? ¿O no? ¿Falta? ¿Me confirman? ¿Elección de Ñusta saben hacer todavía o no? ¿O sí o no? ¿Harán o no harán? ¿Qué será? Para terminar con eso, si es que van a hacer la elección de la Ñusta, estamos esperando eso nada más. ¿Qué grupos son estos? Ellos son. Mi entrevistadora está en su hora de almuerzo. ¿Es para el viernes, no? Vamos a disfrutar de canciones, por ejemplo, como Peluche, Pampa Banda, con Altipucero, Peluche, Pino. Sí, lo peor es Grateche, no. ¿En dónde va a ser? ¿Aquí o abajo? Abajo de la lanera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alida Chcanch. Bien. Así es, pedimos la señal del señor director para dar inicio a este gran espacio. Vamos a ver la banda orquesta, decía por acá. Saludos a Ferrocarril, dice, muchas gracias por transmitir, va a transmitir la... Eso mismo también estoy esperando, no sé si habrá o no. Sairi Kotakachi, José Luis Pichamba, segundo gramal. Ay, Yucanchipa, Mashiukunapas, Sumak Takiukunata, Rikuchishpa, Kawashpa, Kayukunapi, Kayarigripa. Señoras y señores, por favor, así que entonces pido un fuerte aplauso para la Big Banda. El sonido está durazo. Corolla. Saludos a Huaycopungo, dicen por acá. Saludos a todos quienes están en la señal. Saludos.
estar durazo, pero aquí disculparán el sonido, va a estar durazo, pero intentaremos ver. Nos falta la elección del añista, que creo que con eso terminaremos la transmisión. Bueno, hasta que nos dé la batería también. Sí. Hola. Buenos días, Peguche. Está cambiado de horario. Transcurridos, poca raya y amor, con cultura y deporte, todo eso olvidar.
Mañana. Bueno, ¿qué decir, Ángel? Bueno, queremos rendir un homenaje a un amigo nuestro, Peguche bajo con Peguche a Ángel. Rafael Clemente. El encuentro, Peguche bajo con Peguche. ¡Que viva! Muchas gracias. ¡De Champe! ¿Quién es el hombre? Queremos enviar un cordial saludo al señor gerente de Capital por habernos colaborado con esta gran producción. Muchas gracias, don Oscar. Gracias, Oscar. Tiene una linda pancita, dicen por allá.
gracias. Muchas gracias. Otra, recién llego. Otra y me voy. Ustedes no lo ven, pero hay chispitas en el cielo. ¿Y ahí qué fue? ¿Hay elección de ñustas o no? Bueno, después de todo esto también agradecer a Confecciones Aron, diseño que te abriga, durabilidad que te acompaña, buzos con capucha en tela frizz en más de 10 colores. Los personalizamos con diseños a tu elección. Estamos ubicados en Otavalo, Ricaurte y Abdón Calderón. Llámanos al 0982 700161. Confecciones Aron. ¿Cómo están, amigos? Realmente estamos aquí felices, contentos. Es una fiesta bastante grande, se siente la algarabía entre todos, la música, el compartir. Realmente estamos bastante contentos y también contentos por estar en compañía de ustedes, gracias a las transmisiones. Ya es casi la tercera hora de transmisión que hemos realizado, así que nada, siempre es lindo estar compartiendo con ustedes. Vamos a ver los comentarios. Nos dice, te amamos mi peguche hermoso, nos dice Gina Tonta Quimba, nos dice Germán Santillán, nos dice saludos para la selección de Agato. Gina Tonta Quimba nos dice muchas gracias a PAC TV, excelente transmisión, saluditos desde Italia, muchísimas gracias a ustedes. Y recuerden, si ustedes necesitan publicidad, es la manera que pueden retribuir quizás un poco el trabajo que realizamos, así que pueden contactarse en nuestras redes sociales del interno para esa publicidad, para publicidad de los negocios justo en esta temporada. Decirles también que pueden donar a través de nuestras páginas web, por ahí tenemos un canal de apoyo para... Por favor, a los señores jugadores de diferentes equipos se le agradece la visita. Por favor, despejemos la cancha. Tenemos el partido a las 2 de la tarde. Por favor, espectar de los graderíos. Gracias, muy amable. Bueno, ya nos están sacando a nosotros también, ya nos dicen váyase. No, cacho, no, cacho nomás. Agradecer a todos quienes han estado presentes en esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Nada más que decirles, sigan la página de PAC TV, estén atentos a las transmisiones que se estarán realizando, atentos a lo que suceda, a lo que acontezca estos días a través de la señal de PAC TV. Como también mencionar igual que muchas gracias, como les decía, agradeciendo a Confecciones Aron, diseño que te abriga, durabilidad que te acompaña, buzos con capucha en tela fleece en más de 10 colores. Los personalizamos con diseños a tu elección. Estamos ubicados en Otavalo, Ricaurte y Abdón Calderón. Llámanos al 0982 700161. Confecciones Ricaurte. Creo que llega a hacer una transmisión, pero a través de otra paginita. No sé, ya iremos viendo al seguir de esta transmisión. Ahí iremos viendo para que también. ¿Y qué más mencionar? Bueno, tengo que cumplir algunas cositas. Nos seguimos viendo, ya la gente se va despidiendo, los equipos de fútbol van saliendo de la cancha también. Que agradecer a todos quienes están con la señal, con compañía de PAC TV. El primer partido empieza a las 2 de la tarde, amigos y amigas. Pilas con estas apuestas. ¿Peguche o San Roque? ¿A cuál le vas? ¿Peguche o San Roque? Este pegucheño bien sanroqueño me ha salido. No, pero tiene que ganar Peguche de ley, pues, si es niño de casa. A las 2 juegan, a las 2. Ahí vamos a ver quién gana. ¿Y vas a transmitir todito? No. Ya esto nomás, ya. Me faltan 2 menciones a ganar. Pilas, ¿quién piensan que gana? ¿Peguche o San Roque? ¿Peguche o San Roque? ¿Quinchiquí o Arcoíris? Por ahí decían.
acá está. Peguche. Hincha muerte de Peguche, Latimán. Mi familia es de Peguche, pero vamos por Peguche. Solo para apoyar las otras comunidades. Mantengamos la esperanza ya. Mantengamos la esperanza. Bueno, seguimos agradeciendo a Confecciones Aaron. Diseño que te abriga, durabilidad que te acompaña. Buzos con capucha en tela fleece en más de 10 colores. Los personalizamos con diseños a tu elección. Estamos ubicados en Otavalo, Ricaurte y Abdón Calderón. Llámanos al 0982 70 01 61. Amigos, amigas, como ustedes dicen, que gane el mejor. Espero no haya peleas. No sé si ustedes saben igual en dónde nomás van a jugar. Me imagino que en 2 estadios. O no sé si estarán con agenda llena aquí en la cancha de Peguche para hacer jugar a los 30 equipos, ¿no? No sabemos si juegan. ¿Sabes si juegan solo aquí en el estadio o juegan en otro lado? Bueno, al parecer juegan. De entrevistando a los jugadores de Agato. Ya pasamos de entrevistando primerito a los jugadores de Agato también. Ya les entrevistamos igual a ellos también. Diego Cabascango, pucha, está buenazo el Super Bowl. Hubieras visto el show del medio tiempo, lo que estaba bueno. Que te acompaña. Buzos con capucha en tela fleece en más de 10 colores. Los personalizamos con diseños a tu elección. Estamos ubicados en Otavalo, en la calle Ricaurte y Abdón Calderón. Llámanos al 0982 70 01 61. Confecciones Aaron. Muchas gracias, amigos, amigas, por estar con nosotros. Acá agradecer a mi equipo Antena Man. Saludos, diga chao, Pame, nos vemos a la próxima. Gracias por estar en compañía de APA TV. Nosotros vamos a seguir acá haciendo fotitos. Recuerden que siempre estamos actualizando minuto a minuto la información que se genera aquí en el territorio tabaleño. Y nada, mi nombre es Pamela de la Casa y ha sido un gusto trabajar con mi equipo de trabajo, con César, con Eddie, compartiendo los micrófonos. Y seguimos acá. Recuerden que siempre estamos constantemente dándonos la vuelta por el Paucar, así que les... Encuéntrenos en Otavalo, calles Ricaurte y Abdón Calderón.